Jujutsu Kaisen, juro que no me convertiré en un trozo de mango. Capítulo 45, El regreso. La noche del 20 de junio de 2002, Sendai, Japón. El trueno resonó en el cielo, un rugido sordo resonó desde lo profundo de las nubes, una tras otra, como si algo despertara. Un inquietante relámpago púrpura parpadeó entre las nubes, tiñendo todo el cielo nocturno de un tono ominoso, iluminando los bosques de las montañas mientras la luz pulsaba. Una mujer permanecía sola en el bosque de la montaña. Tenía una postura alta y erguida. Una blusa negra de manga corta delineaba su silueta definida, con una chaqueta fina colocada casualmente sobre ella, combinada con pantalones blancos. Destacaba notable en medio del sombrío paisaje montañoso. El viento barría el bosque, agitando el dobladillo de su ropa y despeinando los mechones sueltos de su frente. Si uno se fijaba bien, podía ver una fina costura en su frente, que se extendía desde la línea del cabello hasta el centro de las cejas, apenas visible bajo el resplandor del relámpago. Alzó la vista hacia las nubes de tormenta que se arremolinaban en el cielo nocturno, y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. Muy apropiado para la ocasión. Su voz no era fuerte, pero tenía una cualidad indescriptible, como si estuviera reflexionando sobre algo, o tal vez anticipándolo. Ella era Itadori Kaori. O mejor dicho, Kenjaku. Con el paso de los años, se había esforzado enormemente para encontrar un cuerpo capaz de albergar el alma de Hajime Kashimo. Un recipiente demasiado débil jamás podría resistir la enorme energía maldita de Hajime Kashimo. Había viajado a diversos lugares, examinando un objetivo tras otro, antes de finalmente seleccionar al que tenía delante, el cuerpo de un usuario de maldiciones con una base sólida y una resistencia extrema. Era perfecto. Ante ella, un cuerpo yacía apoyado contra el tronco de un árbol, con los ojos fuertemente cerrados y el rostro pálido. La ropa que llevaba puesta era la misma que tenía antes de perder el conocimiento, desgastada pero decente, como si la hubieran cuidado con esmero. Kenjaku bajó la mirada hacia el cuerpo, mientras sus dedos acariciaban suavemente el objeto maldito que siempre había llevado consigo, el dedo índice de Hajime Kashimo. En su interior residía un alma que había permanecido dormida durante incontables años, y ahora, por fin, había llegado el momento de su despertar. Se agachó y enderezó el cuerpo. Sus movimientos no eran precisamente suaves, pero sí lo suficientemente cuidadosos. Otro relámpago púrpura iluminó el cielo nocturno, resaltando la fina costura de su rostro y la fugaz sonrisa en sus ojos. «Disculpe la espera», susurró suavemente. Luego, le metió el índice de dedo en la boca a la persona, ayudándola a tragarlo lentamente. El objeto maldito se deslizó por la garganta hasta el estómago, alojándose pesadamente en lo más profundo del cuerpo. Tras un breve silencio, comenzó la transformación. Primero, en las comisuras de los ojos, unas marcas púrpuras se extendieron como enredaderas, desde el lagrimal hasta las sienes, antiguas y misteriosas, como una marca dejada por alguna técnica maldita primigenia. Inmediatamente después, el delgado cuerpo comenzó a hincharse, y los huesos emitieron leves crujidos mientras las líneas musculares se reconstruían bajo la ropa. La persona entera creció en altura y robustez a un ritmo visible a simple vista. El cabello, originalmente gris y apagado, perdió su opacidad, transformándose en un tono cian casi demoníaco que ondeaba ligeramente con el viento de la montaña. La tez pálida adquirió gradualmente un tono rosado, y la piel marchita recuperó su elasticidad, como si el tiempo hubiera retrocedido varias décadas para este cuerpo. Retumbar. Un trueno resonó en los cielos, y un relámpago púrpura partió las nubes, iluminando todo el bosque de la montaña con la misma intensidad que si fuera de día. En ese preciso instante, la persona abrió los ojos. Un par de pupilas azules. Aquel azul era profundo e intenso, como nubes de tormenta acumuladas durante 400 años, oprimiendo el corazón con una presión innata y cruda. Miró fijamente a la mujer que tenía delante, con una mirada serena, pero que instintivamente provocaba el deseo de retroceder. El más fuerte de hace 400 años. Una voluntad de lucha que trascendía el tiempo, el espacio y el alma había llegado, en ese preciso instante, a la era moderna. Hajime Kashimo se crujió el cuello, sus articulaciones crujieron varias veces, como si se estuviera adaptando a su nuevo cuerpo. Se puso de pie lentamente, aún más alto que antes, y miró a Kenjaku, que era una cabeza más bajo que él. Permaneció en silencio. El viento pasaba entre los dos, levantando las hojas caídas. Un relámpago púrpura se arremolinaba sin cesar en las nubes tras él, alargando su sombra muchísimo.
Kenjaku alzó la vista, encontrándose con esas pupilas azules, y las comisuras de sus labios se curvaron lentamente formando un arco. Pero muy rápidamente, la sonrisa de su rostro desapareció. PFFT Hajime Kasimo la miró fijamente a la cara durante 3 segundos antes de que la comisura de sus labios se contrajera repentinamente. Comillas jajajajajajaja. De repente, estalló en carcajadas, doblándose de la risa mientras sus sonidos resonaban por todo el bosque de la montaña. Era una risa imprudente y arrogante, desprovista de toda dignidad propia del más fuerte, más propia de un matón callejero que había visto un chiste muy gracioso. Comillas Kenjaku se rió mientras señalaba con el dedo la cara de Kenjaku, con los nudillos temblando como, ¿terminaste usando el cuerpo de una mujer? Jajajajajajaja. Se rió tanto que incluso se le escaparon lágrimas por las comisuras de los ojos, que se secó con el dorso de la mano con disimulo. Aquel rostro cubierto de marcas moradas ahora tenía una expresión que incitaba a dar un puñetazo, con las pupilas azules llenas de regocijo ante la desgracia ajena. Aunque sabía que Kenjaku usaría el cuerpo de Itadori Kaori. Una cosa era saberlo. Pero al pensar en Kenjaku con esa cara y siendo golpeado por Itadori Jin, perdió completamente el control. Piénsalo, Hajime Kasimo se rió tanto que no pudo mantenerse en pie, apoyando una mano en el tronco de un árbol cercano mientras le temblaban los hombros. Cuando ese hombre te abrazaba y te besaba, ¿sabía que tenías una línea de sutura en el cerebro? Jajajaja. Las carcajadas resonaron por el bosque, sobresaltando a una bandada de pájaros que emprendieron el vuelo hacia las nubes de tormenta que se cernían en el cielo nocturno. Kenjaku permaneció inmóvil, impasible, la cicatriz de su frente apenas visible bajo la luz violeta. Una leve comisura de sus labios se crispó antes de que recuperara su compostura habitual. Con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, observó fríamente a aquel el más fuerte de hace 400 años que reía como un idiota. Comillas, ¿ya terminaste de reírte? Su voz era increíblemente tranquila, pero un sutil rastro de disgusto brilló en la profundidad de sus ojos. Hajime Kasimo rió durante un buen rato antes de recuperar el aliento. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respiró hondo, logrando por fin recomponer su expresión. Vale, dijo, agitando la mano, con una leve sonrisa aún en el rostro. Ya no me río, ya terminé. Sin embargo, las comisuras de sus labios no pudieron evitar curvarse hacia arriba. Realmente no tengo tiempo para perder contigo, dijo Kenjaku, recuperando su habitual compostura. Metió las manos en los bolsillos y giró ligeramente el rostro. Estoy usando este cuerpo para crear un recipiente capaz de albergar el alma de Sukuna. Ella miró de reojo a Hajime Kasimo, con una mirada que denotaba un matiz de comillas, ya has tenido suficiente. Ah, está bien. Hajime Kasimo murmuró, finalmente reprimiendo esa expresión de risa que incitaba a darle un puñetazo. Estiró los hombros, adaptándose a cada centímetro de músculo de su nuevo cuerpo. De repente, extendió la mano hacia Kenjaku. Comillas Kenjaku ladeó la cabeza, y su mirada se posó en la palma abierta de él mientras parpadeaba inocentemente. En el rostro de Itadori Kaori apareció una expresión pura y amable, completamente incongruente con su verdadera identidad, lo que hacía que la fina costura en su frente pareciera aún más inquietante. Lo que te pedí que guardaras a salvo. Hajime Kasimo pronunció cada palabra con premeditación. Su voz no era fuerte, pero su tono transmitía una seguridad que decía, ni se te ocurrirá hacerte el tonto conmigo. Ante esas palabras, la expresión de Kenjaku finalmente cambió. Un leve rastro de timidez cruzó su rostro sereno. Sacó los dedos índices de los bolsillos y los sostuvo frente a su pecho, entrelazando las puntas. Sus movimientos eran tan tímidos como los de un niño al que sus padres le preguntan sobre sus deberes, y su mirada comenzó a desviarse inconscientemente hacia un lado. Bueno. Tartamudeaba, su ritmo al hablar era más de un compás más lento de lo habitual. Sus ojos se desviaron hacia el suelo, luego hacia un árbol cercano, luego hacia las nubes de tormenta en el cielo nocturno, cualquier lugar menos el rostro de Hajime Kasimo. La mano de Hajime Kasimo permaneció extendida, inmóvil. Entrecerró sus pupilas azules, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente hacia abajo mientras la sonrisa de su rostro se desvanecía poco a poco. Comillas Kenjaku, su voz era terriblemente tranquila. Comillas, ¿dónde pusiste mis cosas? Capítulo 46, ¿tienes dinero? Comillas Kenjaku, la voz de Hajime Kasimo subió repentinamente una octava, sus pupilas azules se dilataron formando círculos y las marcas púrpuras de sus sienes comenzaron a moverse rítmicamente. Comillas, ¿dónde pusiste mis cosas?
La pequeña Lunes estaba muy enfadada, y las consecuencias serían graves. Pensó en las herramientas malditas que había coleccionado con tanto esmero en aquel entonces, cada una era una obra maestra, cuidadosamente seleccionada y usada por él personalmente. Antes de convertirse en un objeto maldito, le había pedido repetidamente a Kenjaku que las guardara un buen recaudo. ¿Y el resultado? 400 años después, ¿abre los ojos y han desaparecido? No te enfades. Kenjaku agitó las manos apresuradamente, tamborileando con los dedos índices aún más rápido, con la misma expresión de una mujer titapillada con las manos en la masa tras cometer un error. El bastón Ruyi está en la tesorería del Instituto Jujutsu. Ese sigue ahí, añadió rápidamente, intentando utilizar esta buena noticia para estabilizar las emociones de Hajime Kashimo. La expresión de Hajime Kashimo se suavizó ligeramente. Levantó una ceja, esperando a que mencionara el siguiente punto. En cuanto al anillo del trueno. La voz de Kenjaku se apagó de repente, como si alguien lo hubiera agarrado por el cuello. Su mirada comenzó a desviarse hacia el suelo, sus dedos de los pies dibujaban círculos inconscientemente en el piso, su rostro reflejaba culpa. Hajime Kashimo volvió a arquear una ceja, esta vez aún más. Está con mi marido. La voz de Kenjaku era tan tenue como el zumbido de un mosquito. Tras hablar, le lanzó una rápida mirada a Hajime Kashimo antes de apartarla rápidamente. Hajime Kashimo quedó atónito. Se quedó paralizado, su expresión pasó de la ira a la confusión, de la confusión a la incredulidad, y finalmente se sumió en un estado de aturdimiento sumamente sutil. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Tras varias repeticiones, no pudo pronunciar ni una sola palabra. Bien. Hermano. Impresionante. Originalmente le había dado el anillo del trueno a Kenjaku para su autodefensa. Después de todo, aunque este tipo había vivido mucho tiempo, su habilidad en un combate directo era bastante mediocre. Durante más de 10 años, Hajime Kashimo había infundido continuamente una enorme cantidad de carga eléctrica en ese anillo de truenos para que Kenjaku pudiera escapar si se encontraba en peligro. ¿Y el resultado? ¿Paso de autodefensa a con el marido? ¿Una muestra de amor, acaso? El labio de Hajime Kashimo se crispó. Respiró hondo, luego otra vez, y finalmente levantó lentamente la mano para cubrirse la cara. Tú, maldito. Su voz se filtraba por los huecos entre sus dedos, sonando amortiguada. Hajime Kashimo abrió la boca, con la mente dándole vueltas durante un buen rato, pero no pudo encontrar ni una sola palabra adecuada. Levantó la mano, señaló a Kenjaku, la bajó, la volvió a levantar y finalmente la dejó en el suelo. Realmente no sé qué decirte. Se frotó las sienes, sintiendo cómo le palpitaban. 400 años atrás, era el más fuerte del mundo del Jujutsu. 400 años después, lo primero que descubre al despertar es que su hermano lo ha traicionado. Fue como confiarle los ahorros de toda una vida a un amigo para que los guardara, solo para descubrir después que los ahorros habían desaparecido, que el amigo se había casado y que sus pertenencias formaban parte de la dote. Ya estaba mareado de rabia. Iré a tu casa en unos días para recuperarlo. Tras pronunciar esas palabras, Hajime Kashimo golpeó el suelo con el pie y desapareció como un fantasma. El viento nocturno levantó algunas hojas caídas, arremolinándolas donde él había estado. Kenjaku dejó escapar un largo suspiro de alivio, dejando caer los hombros. Levantó una mano para secarse el sudor frío inexistente de la frente, pensando para sí mismo que finalmente había logrado salir airoso de esta situación. Por cierto, la voz de Hajime Kashimo resonó de repente de nuevo desde atrás. Todo el cuerpo de Kenjaku se tensó. Se giró mecánicamente, su expresión pasando de la culpa a una ominosa premonición. Hajime Kashimo había regresado en algún momento desconocido y estaba a 3 pasos de distancia, rascándose la nuca con una inusual expresión de vergüenza en el rostro. ¿Qué ocurre? Kenjaku lo miró con recelo, con la voz llena de cautela. Hajime Kashimo se rascó la cabeza de nuevo, su mirada se perdió en otro lugar, sus labios se movían como si estuviera reuniendo una inmensa fuerza de voluntad. Tras varios segundos de silencio, finalmente habló, con la voz mucho más baja que antes. Eso. ¿Tienes dinero? De repente, el aire quedó en calma. El viento en las montañas cesó, el trueno en las nubes se apagó, e incluso los insectos lejanos guardaron silencio. El mundo entero pareció congelarse en ese instante, dejando solo el rostro de Kenjaku oscureciéndose a un ritmo visible. Hajime Kashimo. La voz de Kenjaku se elevó una octava. Las finas puntas de su frente se retorcieron formando una horrible curva mientras fruncía el ceño.
Extendió un dedo, apuntándolo directamente al rostro de Hajime Kasimo, con la yema temblando ligeramente. Comillas, usaste mi dinero hace 400 años. Y sigues usándolo 400 años después, ¿verdad? Su voz resonó por el desierto bosque de la montaña, haciendo que las hojas cayeran de las copas de los árboles. Comillas, eres un parásito. Hajime Kasimo retrocedió medio paso sobresaltado por el rugido. Le tembló el labio, quería discutir, pero sentí que realmente no había nada que discutir. Abrió la boca y finalmente solo murmuró una frase. Coma, no es que tenga una tarjeta bancaria. En ese preciso instante, la presión arterial de Kenjaku se disparó. PD, en el arco argumental del inventario oculto habrá más escenas de la vida cotidiana, pero será bastante interesante. Todavía estoy pensando si escribir o no una protagonista femenina. Capítulo 47, desliza mi tarjeta. Al día siguiente, al mediodía. Las calles de Sendai bullían de gente, y el sol de junio era tan brillante que casi cegaba. Kenjaku y Hajime Kasimo caminaban uno al lado del otro, uno alto y el otro bajo, uno sereno y tranquilo mientras el otro miraba a su alrededor con curiosidad. Parecía una hermana mayor guiando a un pariente del campo recién llegado a la ciudad. Era inevitable, los sucesos de anoche culminaron en la total sumisión de Kenjaku. Ella había alquilado un apartamento para Hajime Kasimo, pagando el depósito y el alquiler sin pestañear. Claro, eso sí, ignoramos el hecho de que estuvo murmurando, han pasado 400 años y todavía tengo que limpiarte el trasero todo el tiempo. Hoy, tuvo que llevar a comprar ropa porque el atuendo que llevaba puesto ese desafortunado usuario de maldiciones era realmente viejo y rústico, caminando por la calle, parecía una antigüedad que había viajado en el tiempo desde la era Showa. Entonces dijo Kenjaku, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta mientras su mirada recorría perezosamente los escaparates de la calle, ¿cómo supiste entonces que viviría para ver esta época? Preguntó con naturalidad, como si estuvieran charlando sobre el tiempo. Hajime Kasimo ladeó la cabeza, mirando un televisor expuesto en el escaparate de una tienda. En la pantalla se emitirá un programa que no entenderá del todo. Al oír la pregunta, apartó la mirada y esbozó una leve mueca. Lo supuse, sonaba completamente justo, sin rastro de culpa. Los pasos de Kenjaku se detuvieron un instante. Ella giró la cabeza para mirarlo, con una expresión de incredulidad en el rostro que era excepcionalmente vívida. Hajime Kasimo no se percató de su mirada y añadió otra frase para sí mismo. Comillas, y porque ya ni siquiera usas honoríficos cuando me hablas. Inclinó ligeramente la cabeza, sus pupilas azules observando a Kenjaku desde arriba, con un tono de desdén natural. Era como si hubiera olvidado por completo que la noche anterior le había extendido la mano para pedirle el dinero del alquiler. Los pasos de Kenjaku se detuvieron por completo. Se quedó de pie bajo la luz del sol, mirando a Hajime Kasimo con el rostro de Itadori Kaori. Las comisuras de sus labios se curvaron lentamente en un arco, no era una sonrisa, sino una señal peligrosa que decía, intenta decir eso otra vez. Alargó la sílaba, con la voz cargada de sarcasmo. Comillas, vago, ¿cómo te atreves a exigirme un trato honorífico? Ella dio un paso amenazador hacia adelante, y Hajime Kasimo retrocedió medio paso inconscientemente. Lo creas o no, cancelaré tu contrato de alquiler ahora mismo. Hajime Kasimo abrió la boca, pero las palabras que salieron de sus labios se le quedaron atascadas. Se quedó mirando el rostro de Kenjaku, que reflejaba un claro inténtalo tú, y guardó silencio durante 2 segundos. Luego, con gran astucia, cerró la boca y desvió la mirada, encontrando un profundo interés por un puesto de takoyaki al otro lado de la calle. Kenjaku resopló con frialdad y reanudó su paso. Hajime Kasimo la siguió, con su figura que era más de una cabeza más alta que la de ella ahora extrañamente demacrada. También hay un grupo de 6 ojos en esta época, ¿sabes? Kenjaku giró repentinamente la cabeza para mirarlo, y su tono denotaba un significado más profundo. Puede que incluso sean más fuertes que el que mataste hace 400 años. Hajime Kasimo miraba fijamente un puesto de crepes al borde de la carretera, al oír esto, ni siquiera levantó un párpado. Lo sé, obviamente dijo secamente. Tengen, la nave de plasma estelar y los 6 ojos. ¿Acaso no están esos 3 vinculados entre sí? Los pasos de Kenjaku vacilaron, y ella giró la cara para mirarlo, con una mirada que adquiría un matiz de escrutinio. Comillas, ¿cómo lo sabes? Hajime Kasimo finalmente apartó la mirada de Crepese. Al encontrarse con la mirada inquisitiva de Kenjaku, la comisura de sus labios se curvó ligeramente hacia arriba. Lo supuse, la expresión de Kenjaku se congeló por un instante.
Abrió la boca, con ganas de decir algo, pero se obligó a contenerse. En su rostro, las expresiones habituales serena, elegante e impenetrable se sucedieron una tras otra antes de asentarse finalmente en una sutil expresión de frustración. Hajime Kasimo ya caminaba delante, dejándola con la vista de su alta espalda, su cabello azul cian brillando a la luz del sol lo suficiente como para marear a cualquiera. Oye, Kenjaku se apresuró unos pasos para alcanzarlo, comillas, ¿de verdad lo adivinaste? Sí, estás mintiendo, ¿verdad? Cree en lo que quieras. ¿Qué demonios aprendiste dentro de tu dominio innato durante 400 años? ¿Lo único que aprendiste fue a engañar a la gente? No. Hajime Kasimo no respondió, pero la curva de sus labios se ensanchó un poco más. La luz del sol iluminaba su rostro, y las marcas púrpuras en las comisuras de sus ojos brillaban con un tenue resplandor, haciendo que sus pupilas azules parecieran aún más brillantes. Kenjaku contempló su perfil durante un largo rato antes de finalmente soltar un suspiro de resignación y acelerar el paso para seguirlo. Los dos doblaron una esquina y entraron en un centro comercial. El fresco aire acondicionado del centro comercial los envolvió, el aire frío envuelto en una suave fragancia, disipando el sofocante calor del mediodía de junio. Hajime Kasimo no pudo evitar suspirar aliviado, sintiendo como todo su cuerpo se relajaba notablemente. Después de todo, la técnica de maldición inversa solo podía elevar su temperatura corporal, no disminuirla. Este conjunto de ropa andrajosa de usuario de maldición era grueso y sofocante, hacía tiempo que estaba irritable por el calor. Desafortunadamente, no pudo disfrutar de esa frescura por mucho tiempo antes de que Kenjaku lo arrastrara a la sección de ropa de caballeros. Escoge algo de ropa rápido, dijo Kenjaku, soltándolo y echando un vistazo a los estantes con un tono de urgencia. Tengo cosas que hacer. Hajime Kasimo se rascó la cabeza y se quedó inmóvil, con la mirada recorriendo filas de camisas, camisetas y chaquetas, sin poder entender nada de aquello. Eso es mentira. No es que no supiera elegir bien, era completamente incapaz de hacerlo. Incluso antes de transmigrar, su guardarropa solo contenía unas pocas camisas de manga corta de colores lisos, 2 pares de pantalones largos y una chaqueta, que solo reemplazaba cuando se desgastaban. En aquel entonces, no le importaba lo que se ponía, con la leucemia, simplemente estar vivo era suficiente. Kenjaku se quedó de pie, esperando unos segundos. Al verlo dudar en moverse y notar su mirada perdida recorriendo sin rumbo los estantes, una expresión de impotencia, como diciendo sabía que sería así, apareció gradualmente en su rostro. Ella suspiró. Olvídalo, yo lo haré. Kenjaku se remangó aunque la fina chaqueta que llevaba no tenía mangas que remangar y se colocó entre los estantes. Su mirada era aguda y rápida, recorriendo fila tras fila de ropa. De vez en cuando señalaba alguna prenda, y la dependienta que la seguía la sacaba rápidamente y se la echaba al brazo. 1 pieza, 2 piezas, 5 piezas, 10 piezas. Elegía con meticulosidad, comprobando el color, el corte y la tela de cada prenda. De vez en cuando, tomaba una para compararla con la de Hajime Kasimo, luego fruncía el ceño, negaba con la cabeza, la volvía a dejar y probaba otra. Hajime Kasimo se quedó allí de pie con las manos en los bolsillos, bostezando con una expresión de total indiferencia. Se seleccionaron más de una docena de prendas y se apilaron cuidadosamente sobre el mostrador. La dependienta miró a Kenjaku con una sonrisa, con los dedos apoyados en la caja registradora, mientras le preguntaba amablemente. ¿Te gustaría esto, verdad? Kenjaku echó un vistazo a la ropa que había sobre el mostrador, luego a la que quedaba en los estantes, y habló sin expresión alguna. No, hizo una pausa. Lo quiero todo menos esto. La sonrisa del dependiente se congeló. Ah, soltó una risa seca, con la mirada fija alternativamente en Kenjaku y en las paredes llenas de ropa. Yo iré a llamar al gerente. Kenjaku chasqueó la lengua, metió las manos en los bolsillos e inclinó la cabeza con una expresión de impaciencia. ¡Qué fastidio! Hajime Kasimo la observaba de reojo, con una leve sonrisa asomando en la comisura de los labios antes de reprimirla rápidamente, continuando con su bostezo como si nada hubiera pasado. Al poco rato, un gerente regordete se acercó trotando. Primero miró la pila de ropa rechazada en el mostrador, luego la que aún estaba en los estantes y, finalmente, el rostro inexpresivo de Kenjaku, cuya sonrisa era profesional y serena. Señora, ¿cómo desea pagar? Kenjaku sacó una tarjeta de su bolsillo, la sujetó entre 2 dedos y la golpeó contra el mostrador. Desliza mi tarjeta. Fue nítido, decisivo y grandioso.
El gerente regordete tomó la tarjeta y comenzó la transacción con una sonrisa. Hajime Kasimo permanecía a un lado, con las manos aún en los bolsillos, sus pupilas azules entrecerrándose ligeramente mientras observaba la espalda de Kenjaku, murmurando para sí mismo. ¿De dónde demonios venden el dinero de esta persona? Pero no preguntó. Si lo pidiera, probablemente lo volverían a llamar parásito. Lo que sea. Capítulo 48, Rinko. Soko. En la calle, Hajime Kasimo caminaba con paso inseguro, cargando él solo con bolsas grandes y pequeñas. De cada mano colgaban 7 u 8 bolsas, con los dedos blancos por el esfuerzo, y 2 abrigos sin empacar le cubrían los codos. Su boca tampoco estaba ociosa, sujetaba las asas de 3 o 4 bolsas entre los dientes, con el cuello ligeramente inclinado hacia atrás mientras luchaba por mantener el equilibrio. Caminando con la postura de un gran depredador que lleva a su presa de vuelta a su nido. Los peatones que pasaban se giraron para mirar. Vamos, un tipo guapo de más de 1,9 metros de altura, vestido con un estilo retro como si hubiera salido de la era Showa, con bolsas de la compra colgando de sus manos y boca, pero con una expresión perfectamente tranquila. Era difícil no llamar la atención. Las chicas jóvenes se tapaban la boca y reían, los oficinistas no pudieron evitar voltear a mirarlo un par de veces, y un niño que paseaba a su perro simplemente se quedó quieto, mirándolo mientras pasaba, con la boca abierta en forma de O. Hajime Kasimo era completamente ajeno a esas miradas, o mejor dicho, simplemente no le importaban. Kenjaku se marchó tras ayudarle a pasar la tarjeta. Antes de irse, le dijo con naturalidad, voy a buscarte el anillo del trueno, con un tono tan despreocupado que parecía que simplemente fuera a la tienda de la esquina a comprar una bola de arroz. Hajime Kasimo no preguntó mucho, solo ascendió y vio cómo la figura con la camisa negra de manga corta desaparecía por la entrada del centro comercial. En cuanto a cómo lo recuperaría o si su marido era fácil de tratar, ni se molestó en pensarlo. Kenjaku había vivido tantos años, seguramente tenía sus costumbres. En ese momento, el sol de junio aún abrasaba, ablandando ligeramente el asfalto. Hajime Kasimo vestía ropa recién comprada obligada por Kenjaku, una camisa gris oscuro de manga corta y pantalones negros. La tela era ligera y transpirable, 100 veces más cómoda que sus harapos anteriores. Caminaba a paso pausado por la acera hacia el apartamento, mientras la ropa en las bolsas crujía a cada paso. De vez en cuando, soplaba una brisa que alborotaba los pocos mechones de cabello cian que le caían sobre la frente. Entrecerró los ojos, aún agarrando las bolsas con la boca, y dejó escapar un gruñido indistinto, no estaba claro si se lamentaba del calor que hacía el verano de esa época o si pensaba en otra cosa. En cualquier caso, no tenía prisa. La casa estaba alquilada, la ropa comprada y alguien iba a recuperar el anillo del trueno. Había esperado tanto tiempo hace 400 años, no le importaba este pequeño lapso de tiempo. Hajime Kasimo caminaba por la calle con las bolsas de la compra en la boca, con la mente divagando sin rumbo. Hablando de eso, cuanto más lo pensaba, más impresionante le parecía. ¿Acaso Itadori Jin era demasiado insensible? Su esposa, que llevaba varios años muerta, volvió repentinamente a la vida con una marca de sutura en la frente. ¿Quién no se asustaría y se mudaría de la noche a la mañana? En cambio, él permaneció impasible, viviendo su vida como siempre, incluso. Los pasos de Hajime Kasimo se detuvieron ligeramente, y las bolsas que llevaba en la boca se balancearon. Incluso logró dejarla embarazada. Gracias a su mente prodigiosa, la lógica era tan clara como el agua. ¿Por qué Kenjaku estaba tan ansioso por recuperar el anillo del trueno? Con su carácter impredecible, que lo llevaba a actuar con lentitud incluso en las peores circunstancias, el hecho de que dijera proactivamente iré a recuperarlo no se debía, sin duda, a un repentino remordimiento. Lo más probable es que ya estuviera embarazado. De lo contrario, no tendría tanta prisa. Hajime Kasimo conocía demasiado bien a Kenjaku, este viejo fósil había vivido más de 1000 años y lo había visto todo. ¿Qué podría desconcertarlo? Solo los cambios internos del cuerpo, esas señales hormonales incontrolables de su propio cuerpo, lo obligarían a acelerar el paso. Al percibir los cambios hormonales y darse cuenta de que había llegado el momento, las cosas que debían hacerse tenían que terminarse mientras este cuerpo aún pudiera moverse. El asunto del trueno, al final, no fue más que una excusa. Al pensar en esto, Hajime Kasimo no pudo evitar soltar una risita nasal, cuyo vaho hizo temblar las bolsas de su boca. Un peatón que pasaba le dirigió otra mirada extraña, que él simplemente ignoró. Bien, como quieras.
Continuó su paso pausado hacia el apartamento, aunque ese pensamiento aún no se había disipado por completo de su mente. Señor, usted es muy gracioso. ¿Por qué lleva las bolsas de regalo de esa manera? De repente, una voz infantil y nítida provino de su lado. Hajime Kasimo bajó la mirada. Una niña pequeña estaba de pie junto a él, mirándolo. Tenía el pelo corto, limpio y bien peinado, y unos ojos redondos y brillantes que reflejaban la inocencia y la curiosidad propias de su edad. Vestía el uniforme escolar y llevaba una pequeña mochila, estaba de pie con naturalidad, como si se hubiera detenido a observar algo inusual de camino a casa después de la escuela. Sobre todo ese rostro, esos rasgos, ese contorno y esa comisura de los labios ligeramente curvada hacia arriba. Los pies de Hajime Kasimo se quedaron paralizados de repente. Rinko. Rinko. Sintió un estruendo en la cabeza, como si algo hubiera explotado. Fragmentos de recuerdos de 400 años atrás surgieron de repente, abrumándolo tanto que casi se le caen las bolsas que tenía en la boca. Sacó las bolsas de su boca con tanta rapidez que casi salieron volando. Luego se agachó, bajando su alta figura lo más posible para quedar a la altura de la mirada de la niña. La miró fijamente a la cara durante un buen rato. En aquel rostro puesto, cubierto de marcas moradas, apareció una inusual expresión de cautela, como si temiera asustarla o como si estuviera confirmando algo. Comillas, ¿cómo te llamas, pequeña? Su voz era muy suave, incluso con un matiz de dulzura deliberada y persuasiva. Hajime Kasimo era naturalmente guapo, de rasgos marcados, y sus ojos azules eran excepcionalmente hermosos a la luz del sol. Cuando bajaba el rostro de esa manera, era fácil ganarse el cariño de un niño. Efectivamente, la niña no era tímida, inclinó la cabeza con total naturalidad y sonriendo. Me llamo Soko Yeiri. Tengo 3 años. Yeiri Soko. Cuando Hajime Kasimo escuchó esas 4 palabras, todo su cuerpo pareció detenerse. Se quedó paralizado durante 2 segundos, y luego dejó escapar un largo suspiro de alivio. Menos mal que es Soko y no Rinko. Casi creyó haber visto un fantasma. Ese rostro, esa sonrisa, esa costumbre de inclinar ligeramente la cabeza al hablar. Era como si estuvieran hechos del mismo molde. Por suerte, el nombre era diferente, por suerte, no era esa persona, por suerte. Espera, no. Los ojos de Hajime Kasimo se abrieron de repente. Soko. Yeiri Soko. Se quedó allí agachado, con una expresión que oscilaba entre el terror y el alivio, luego el alivio y la conmoción, hasta asentarse finalmente en un estado sumamente complejo y distorsionado. Su corazón, que había presenciado grandes tormentas 400 años atrás, sintió que su presión arterial se disparaba por segunda vez ese día. La niña de 3 años que estaba frente a él ladeó la cabeza y lo miró con expresión completamente desconcertada. Señor, su expresión es muy rara. Hajime Kasimo abrió la boca, pero no pronunció ni una sola palabra. Capítulo 49, la clave. Hajime Kasimo se puso de pie y miró a su alrededor desde su posición superior. Entonces, pequeña Soko, bajó la voz para sonar más informal, haciendo todo lo posible por no parecer una persona sospechosa, comillas, ¿dónde están tus padres? Soko frunció el labio al oír esto y ladeó la barbilla en cierta dirección, con una expresión que denotaba una leve impaciencia que decía, comillas, no puedes verlo por ti mismo. Hajime Kasimo siguió su mirada. Un hombre de mediana edad, vestido con un traje gris, hacía fila en un puesto de crepes no muy lejos de allí. El traje era de un estilo común, llevaba la corbata bien anudada, sostenía un maletín y calzaba unos zapatos de cuero bien lustrados. Permanecía en medio de la fila, poniéndose de puntillas de vez en cuando para mirar hacia adelante, con una expresión que denotaba la rigidez de un oficinista. Hajime Kasimo rompió un sudor frío. Es un atuendo típico de oficinista japonés, del tipo que desaparecería sin dejar rastro en 3 segundos entre la multitud. Papá acaba de recogerme del colegio. La voz de Soko volvió a oírse a su lado, con un tono natural. Quería un crepe, así que fue a hacer cola a comprar uno. Me dijo que jugara un rato cerca y que no corriera demasiado. Hajime Kasimo la miró. La joven hablaba con indiferencia, claramente acostumbrada a la rutina diaria de que su padre hiciera fila para comprar bocadillos después de la escuela. Permanecía allí de pie, con las correas de su mochila colgando holgadamente sobre sus hombros, golpeando el suelo con los dedos de los pies rítmicamente. Su mirada ya se había dirigido hacia el puesto de crepes, probablemente calculando qué sabor querría más tarde. Hajime Kasimo arqueó una ceja. Después de clase. Entonces probablemente aún no ha descubierto su técnica innata.
Observó el rostro aún juvenil de Soko y repasó mentalmente el futuro. A esa edad, una escuela secundaria normal, con sus padres aún reconociéndola después de clases, significaba que el mundo del jujutsu todavía no había llamado a su puerta. Un talento excepcional como la técnica de maldición inversa probablemente tardaría algunos años más en ser descubierto. Luego, sería reclutada para la Academia de Jujutsu y, a partir de entonces, seguiría un camino completamente distinto al de la gente común. Pero por ahora, ella era solo una niña de 3 años que quería comerse un crepe. Hajime Kashimo reorganizó las bolsas de la compra que tenía en las manos, dejando una mano libre para meterla en el bolsillo, y apartó la mirada de aquel traje gris. Tu padre es bastante paciente, comentó con naturalidad, con un tono indescifrable. Soko no respondió, solo ladeó la cabeza para mirarlo. Esos ojos redondos y brillantes reflejaban cierta curiosidad y ese toque propio de los niños. Señor, usted compró muchísima ropa. Sí, comillas, ¿eres modelo? Eres altísima. ¿Cómo no, comillas, entonces qué haces? Hajime Kashimo bajó la mirada hacia aquel rostro familiar y guardó silencio por un segundo. Desempleados. Soko parpadeó. Probablemente le resultaba incomprensible la idea de un desempleado atractivo cargando varias bolsas de compras de diseñador. Sin embargo, no insistió, limitándose a decirlo antes de volver la mirada al puesto de crepes. Hajime Kashimo estaba de pie junto a ella, uno alto, el otro bajo, esperando en silencio bajo el sol de junio a que el hombre del traje gris terminara de comprar el crepe y regresara. Poco después, el hombre del traje gris terminó de comprar el crepe y se dio la vuelta para acercarse. Llevaba la bolsa de papel con el crepe en una mano y el cambio en la otra, caminando con el paso apresurado propio de un oficinista. Soko se acercó a ellos y les entregó primero la crepa antes de fijarse en el joven que estaba a su lado, que era una cabeza más alto que él. Su mirada se detuvo en Hajime Kashimo por un instante. La he comprado. ¿Y esto es? Hajime Kashimo estaba a punto de hablar, pero antes de que pudiera pronunciar las palabras solo estoy de paso, Soko se le adelantó con un tono ligero. Es un señor raro que acabo de conocer. El labio de Hajime Kashimo se crispó. Ah, ya veo, dijo el hombre, ajustándose las gafas sobre el puente de la nariz y esbozando una sonrisa formal, haciendo una ligera reverencia. Hola. Disculpen si nuestra Soko les causó algún inconveniente. No hay problema, dijo Hajime Kashimo, mirando al hombre de mediana edad, que era una cabeza más bajo que él, con tono inexpresivo. Simplemente nos encontramos por casualidad en el camino. El hombre asintió, su mirada recorrió la pila de bolsas en las manos de Hajime Kashimo, luego se fijó en su llamativo cabello cian y las marcas moradas que se extendían desde las comisuras de sus ojos. Su sonrisa seguía siendo cortés, pero sus ojos delataban cierta confusión, como si se preguntara, comillas, ¿quién es este tipo? Sin embargo, no preguntó más, solo se volvió hacia Soko. Vámonos, mamá todavía nos espera en casa. Soko le dio un mordisco a la crepe, con la crema pegada en la comisura de los labios, y emitió un ahogado mmm. Miró a Hajime Kashimo, luego bajó la cabeza para seguir comiendo y cruzó la calle con pasos cortos, siguiendo a su padre. Tras caminar unos pasos, se dio la vuelta, aún masticando la crepe, con la voz amortiguada. Adiós, señor raro. Hajime Kashimo permaneció inmóvil, observando cómo la pequeña figura con uniforme escolar seguía al hombre del traje gris cada vez más lejos, hasta que ambos desaparecieron entre la multitud en la esquina de la calle. El sol de junio seguía siendo igual de abrasador. Resopló, volvió a meterse varias bolsas en la boca y comenzó a caminar de nuevo hacia el apartamento. Las bolsas se balanceaban de un lado a otro, igual que antes. Hajime Kashimo no llegó al apartamento hasta el anochecer. La puesta de sol de junio teñía toda la calle de un cálido color naranja. Cargando con un montón de bolsas de la compra, deambuló de un extremo a otro de la calle, deteniéndose finalmente frente a un edificio de apartamentos sin nada de particular. Tenía 3 pisos, paredes exteriores de color blanco grisáceo y buzones uniformes junto a cada puerta. El apartamento que Kenjaku le había alquilado estaba en el segundo piso. Hajime Kashimo estaba abajo y miró hacia arriba. La luz del atardecer iluminaba su rostro, suavizando un poco las marcas moradas. Respiró hondo, pensando que por fin había llegado, las bolsas le aprietan las manos. Dejó momentáneamente las bolsas que tenía en las manos en el suelo y liberó su mano derecha para palpar su bolsillo. Bolsillo. Vacío. Se quedó paralizado un instante, y luego palpó el otro lado. Todavía vacío.
La mano de Hajime Kasimo se quedó paralizada en su bolsillo, y su expresión pasó lentamente del cansancio a un mal presentimiento. Se miró a sí mismo, llevaba unos pantalones recién comprados. Kenjaku lo había apurado al salir esa mañana, así que se los había puesto rápidamente y se había marchado. La llave. La llave del apartamento. Se quedó allí, repasando mentalmente lo que había pasado después de irse ese día. Salir, pasear por el centro comercial, comprar ropa, pasar la tarjeta, cargar las bolsas, encontrarse con Soko en la calle, y luego había vuelto caminando. No había tocado una llave ni una sola vez. La llave había estado en poder de Kenjaku todo el tiempo. Hajime Kasimo cerró lentamente los ojos, con una vena palpitándole en la sien. Hace 400 años, era el dios del trueno más poderoso, capaz de infundir terror en todo el mundo del Jujutsu. 400 años después, se encontraba bajo un edificio de apartamentos común y corriente, cargando una docena de bolsas de ropa nueva, sin poder encontrar ni una sola llave. Permaneció en silencio durante un largo rato. La puesta de sol proyectó su sombra muy larga, y los contornos de las bolsas de la compra arrastraron una sombra grande y desordenada por el suelo. «Coma mierda», maldijo entre dientes, con la voz amortiguada y dispersa por el viento crepuscular en la entrada del edificio. Hajime Kasimo se agachó para recoger las bolsas y se giró hacia la escalera exterior del edificio. Subió los escalones de hierro, cada uno resonando con fuerza, como si descargara su ira contra el edificio. Al llegar al segundo piso, dejaron las bolsas junto a la puerta y se sentaron de golpe. Con la espalda apoyada en la puerta y las piernas estiradas, con las bolsas de la compra apiladas a sus pies, se desplomó formando un montón. Levantó la vista hacia la luz con sensor de movimiento en el techo del pasillo, que aún no se había encendido. Varias ideas le pasaron por la cabeza. Llamar a Kenjaku. No tenía teléfono. Iré a buscar a Kenjaku. No sabía dónde estaba ahora. Forzar la cerradura. Sabía cómo abrir cerraduras hacía 400 años, pero eso era para cerraduras de puertas de madera antiguas. Le echó un par de vistazos a la puerta de seguridad del edificio y se dio por vencido. Hajime Kasimo se quedó mirando fijamente la pared blanca que tenía enfrente durante un rato. Finalmente, exhaló un largo suspiro por la nariz y, como resignándose a su destino, echó la cabeza hacia atrás contra la puerta y cerró los ojos. La luz del atardecer entraba por la ventana al final del pasillo, iluminándolo y teñiendo su cabello cian de un color cálido. El gran dios del trueno Hajime Kasimo, el más fuerte de hace 400 años, una leyenda del mundo del Jujutsu. En ese momento, como un estudiante universitario que había olvidado sus llaves, estaba desplomado en el pasillo, frente a su propia puerta, esperando a que alguien viniera a abrirla. PD, todavía necesito agregar una nota. La restricción celestial es definitivamente algo que crece por etapas. Toji casi muere cuando fue arrojado a una pila de espíritus malditos a los 14 años. Es normal que la fuerza física de Rinko no sea tan alta a los 14 años. Gran parte de la fuerza de Toji fue obtenida a través del combate, la restricción celestial simplemente le dio un punto de partida y un potencial más alto. Además, con respecto a despertar, esa palabra es realmente solo para darle un toque especial y para ayudarte a entender. Capítulo 50, idiota. A las 7 de la tarde, el cielo se había oscurecido por completo. Las farolas se encendieron una tras otra, proyectando un resplandor anaranjado sobre las calles de Sendai. Kenjaku caminaba por la calle, a un ritmo mucho más pausado que durante el día, con una inusual expresión de relajación en el rostro. Sus deberes como ama de casa habían terminado por ahora, la nave estaba preñada, había resuelto lo que tenía que resolver y había engañado a quienes debían ser engañados. Al menos por esta noche, era libre. Su destino era el apartamento de Hajime Kasimo. No es que le preocupara si ese idiota llegaría a casa sano y salvo, un cuerpo reencarnado conservaba los recuerdos del dueño original, así que orientarse no debería ser un problema. Simplemente necesitaba comunicarme con él. Y, de paso, para evitar que muriera de hambre. Kenjaku encontró una excusa razonable. Al fin y al cabo, no estaba segura de si el cuerpo de este usuario de maldiciones sabía cocinar. Si Hajime Kasimo, con su paladar de 400 años, se quedaba mirando fijamente una cocina moderna y terminaba mordisqueando las esquinas de la mesa por hambre, su reputación estaría en juego. Haberlo mantenido durante tantos años, 4 siglos atrás y tener que seguir preocupándose por sus comidas 4 siglos después, cuanto más lo pensaba, más le parecía un trato perdido.
Giró hacia el callejón del edificio de apartamentos y subió con destreza las escaleras exteriores, sus pasos eran ligeros y su ánimo, decente. Entonces dobló la esquina de la escalera y vio la puerta de la habitación que había alquilado. Un montón de bolsas de la compra estaban esparcidas por el suelo. Junto a las bolsas, un hombre alto estaba sentado, apoyado contra la puerta, con la cabeza ladeada, el pelo azul cayéndole sobre la frente, los ojos fuertemente cerrados, respirando con calma, profundamente dormido. El Hajime Kasimo de hace 400 años, distante, arrogante e insoportable en su presencia. En ese momento, estaba acurrucado en el umbral de su casa como un perro grande abandonado, durmiendo con la boca ligeramente abierta, completamente indefenso. Los pasos de Kenjaku se detuvieron. De pie en lo alto de la escalera, aún aferrada a los ingredientes que había comprado en la tienda de conveniencia, su expresión pasó de relajada a confusa, de confusa a incrédula, y finalmente se asentó en un estado de trance extremadamente sutil. Se quedó mirando fijamente la figura corpulenta acurrucada junto a la puerta, con el labio temblando. Volvió a estremecerse. ¿Cómo eres idiota? Su voz no era fuerte, pero se oía excepcionalmente clara en el pasillo vacío. Hajime Kasimo no se despertó, solo movió ligeramente la cabeza, se giró para seguir durmiendo y dejó escapar un murmullo indistinto. Kenjaku respiró hondo, y luego otra vez, sintiendo como su presión arterial aumentaba a un ritmo visible. Se acercó rápidamente y le dio una ligera patada en la espinilla a Hajime Kasimo con la punta del pie. «Oye, levántate». Hajime Kasimo no se movió. Ella le dio otra patada, un poco más fuerte. Comillas Hajime Kasimo. Aún no se movía. Este hombre, cuya agudeza mental 400 años atrás era tal que podía percibir intenciones asesinas a 100 metros de distancia incluso mientras dormía, ahora dormía profundamente. Probablemente estaba realmente exhausto tras las penurias del día. Kenjaku lo miró, había un poco de polvo en aquel rostro apuesto, y sus pestañas proyectaban una pequeña sombra bajo la luz. Permaneció en silencio durante 3 segundos. Luego, dejó las bolsas de la compra en el suelo, se agachó, sacó la llave del bolsillo y, pasando el brazo por encima del hombro de Hajime Kasimo, abrió la puerta. El sonido de la llave al entrar en la cerradura finalmente lo despertó. Las pestañas de Hajime Kasimo revolotearon y abrió lentamente los ojos, con las pupilas azules aún algo desenfocadas. Levantó la vista, vio el rostro de Kenjaku justo delante de él, se quedó paralizado un segundo y luego habló con voz ronca. «¿Cómo estás aquí?» Kenjaku giró la llave sin expresión alguna y la cerradura se abrió con un clic. Bajó la mirada hacia Hajime Kasimo, que seguía recostado en el suelo, con una voz increíblemente tranquila. «Si no hubiera venido, ¿pensabas quedarte a dormir aquí toda la noche?» Hajime Kasimo parpadeó, aparentemente reflexionando seriamente sobre la pregunta. «Coma probablemente». El labio de Kenjaku se crispó. Comillas ¿dónde está la llave? Contigo, no me lo pediste. Olvidó. Kenjaku cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los volvió a abrir, en su rostro se reflejaba la pregunta, comillas ¿qué te debo en mi vida pasada? Ella abrió la puerta con fuerza. El apoyo que tenía Hajime Kasimo detrás desapareció repentinamente, y él cayó hacia atrás, golpeándose la nuca contra el suelo con un sordo ruido. Silbido te lo mereces. Kenjaku pasó por encima de sus largas piernas extendidas en el suelo, entró en la habitación y encendió la luz. La cegadora luz blanca llenó la habitación al instante. Hajime Kasimo entrecerró los ojos en el suelo, oyendo su voz desde arriba, con una expresión de impotencia que le hacía apretar los dientes. «Levántate, te estoy preparando la comida». Hajime Kasimo yacía en el suelo, mirando la brillante luz blanca del techo, con una leve sonrisa en los labios. Se incorporó con dificultad, frotándose la nuca donde se había golpeado, con la voz aún ronca por el sueño. «¿Cómo haciendo qué?» «Curry, bien». Kenjaku ya había entrado en la pequeña cocina, había dejado las bolsas de la tienda de conveniencia sobre la encimera y había empezado a buscar ollas. Sus movimientos eran tan precisos que no parecía una hechicera de Jujutsu que hubiera vivido 1000 años, sino más bien una ama de casa de verdad. Hajime Kasimo se levantó del suelo a toda prisa, arrastró la pila de bolsas de la compra hasta la habitación y las arrojó despreocupadamente a un rincón. Se quedó de pie junto a la puerta de la cocina, observando la espalda de Kenjaku, y de repente preguntó. «Comillas ¿y qué hay del anillo del trueno?» Los movimientos de Kenjaku se detuvieron por un instante, pero ella no miró hacia atrás. «Lo recibiré mañana». Comillas «Tu marido está dispuesto a devolverlo». «Coma no es asunto tuyo».
Hajime Kasimo exclamó uno, se apoyó en el marco de la puerta y dejó de hablar. Desde la cocina se oía el sonido de verduras picándose, se abrió el paquete de la pasta de curry y el agua de la olla empezó a burbujear. En el pequeño apartamento, las luces eran cálidas y poco a poco se fue creando un ambiente hogareño. En poco tiempo, el aroma a curry llenó rápidamente el pequeño apartamento. Para cuando Kenjaku trajo 2 platos de curry a la mesa, Hajime Kasimo ya estaba sentado en la mesita baja, siguiendo con la mirada la trayectoria de los platos como un lobo hambriento que ha estado acechando a su presa todo el día. El curry humeaba, con una salsa dorada que rociaba el arroz, adornado con patatas y zanahorias guisadas. No era precisamente alta cocina, pero para alguien que no había comido en todo el día, era el manjar más exquisito del mundo. Hajime Kasimo cogió una cuchara y empezó a comer sin decir palabra. Comía con voracidad, atiborrándose de arroz al curry con grandes bocados, hasta que se le hinchaban las mejillas. Antes incluso de terminar de masticar, ya estaba cogiendo la siguiente cucharada. La salsa le manchaba las comisuras de los labios y los granos de arroz caían al plato desde el borde de la cuchara. Ajeno a todo, seguía engullendo. Kenjaku estaba sentado frente a él, con la barbilla apoyada en las manos, observándolo con una expresión de exasperación en el rostro. Era igual hace 400 años. Cada vez que volvía de una pelea, este tipo comía así, como si alguien fuera a arrebatárselo. Un cuerpo distinto, 400 años después, y nada había cambiado. Come más despacio, suspiró, con un tono que mezclaba disgusto e impotencia. Nadie te lo va a quitar. Hajime Kasimo, ajeno a todo, se metió otro gran bocado en la boca y masticó distraídamente. Kenjaku lo miró fijamente durante 2 segundos y luego simplemente dejó de hablar. Apoyó la barbilla en las manos y lo observó comer, alternando la mirada entre su rostro manchado de curry y la pila de bolsas de la compra en la esquina, para luego volver a él. Eres un verdadero idiota, dijo de repente con voz perezosa. ¿No pensaste en comprarte un teléfono? ¿No te di dinero? Recordaba haberle metido algunos billetes en la mano durante el día. Aunque lo llamaba parásito, no podía dejar que el hombre anduviera por las calles sin nada. Con eso bastaba para comprarse un teléfono, seguro que no era tan indefenso como para no poder hacer ni una llamada. Los movimientos de Hajime Kasimo se detuvieron repentinamente. Levantó la vista, con la boca aún llena de arroz al curry y las mejillas hinchadas como una ardilla que esconde nueces. Sus ojos azules miraron fijamente a Kenjaku, moviendo los labios como si quisiera decir algo, pero la masa de arroz se los impedía. MMF, emitió una serie de sílabas indistintas e incluso hizo un gesto serio con las manos. Kenjaku lo miró fijamente sin expresión durante 3 segundos. Coma, trágatelo antes de hablar. La nuez de Adán de Hajime Kasimo se movió mientras engullía la comida de un solo bocado. Se lamió la salsa de la comisura de los labios y dejó la cuchara, con una expresión tan seria como si estuviera a punto de hacer una declaración importante. Me olvidé, sin ninguna vergüenza. Estaba tan descarado que Kenjaku ni siquiera reaccionó por un instante. Simplemente se quedó sentada, con la barbilla apoyada en las manos, mirando fijamente el rostro de Hajime Kasimo, que claramente decía, lo olvidé, ¿qué esperas que haga? Coma, mientras su ojo temblaba ligeramente. Por un instante, el aire quedó en silencio. Comillas, lo olvidaste, repitió la palabra con voz etérea, como para confirmar que no había oído mal. Sí, asintió Hajime Kasimo con total franqueza. Tenías prisa cuando me fui, así que se me olvidó. ¿Cómo lo olvidaste solo porque te apuré? ¿Acaso tu cerebro es solo un adorno? No lo he usado en 400 años. Está oxidado. Kenjaku respiró hondo y cerró los ojos, sintiendo que las fluctuaciones en su presión arterial se da poda dibujar una cordillera. Abrió los ojos y miró al hombre que tenía enfrente, quien ya había vuelto a tomar su cuchara y seguía engullendo su comida. Abrió la boca, pero se encontró con tantos insultos que no sabía por cuál empezar. Finalmente, apartó las manos de su rostro, se recostó en la silla y observó impasible cómo él se metía en la boca un segundo bocado grande de curry. «Coma, realmente eres un idiota». Su voz era mucho más baja. Hajime Kasimo la ignoró y siguió comiendo con apetito. El aroma del curry aún flotaba en el aire, y el tintineo rítmico de la cuchara contra el plato resultaba extrañamente reconfortante en aquel pequeño apartamento. Kenjaku la observó un rato, suspiró y le acercó su plato de curry, que aún no había tocado. «Come más. No te mueras de hambre, o tendré que ser yo quien recoja tu cadáver». Hajime Kasimo levantó la vista, con la salsa de curry aún en los labios, la miró y luego,
Sin mucha ceremonia, también le acercó el plato. Gracias, cállate y ven. PD, últimamente me ha gustado bastante escribir historias costumbristas. Capítulo 51 Yuki Tsukumo. 22 de junio, madrugada. La luz del sol se filtraba por la rendija de las cortinas, dibujando una fina línea dorada a los pies de la cama. Hajime Kashimo yacía boca abajo en la cama, con todo el cuerpo hundido en las sábanas como un trozo de pastel de arroz tostado. No sabía de dónde había sacado Kenjaku esa cama, era increíblemente suave, y el edredón era tan ligero y cálido que estar envuelto en él era como estar siendo abrazado por alguien, lo que hacía que no quisiera moverse en absoluto. Llevaba ya 10 minutos despierto. Para ser precisos, estaba despierto, con los ojos cerrados, consciente, pero su cuerpo se negaba a obedecer cualquier orden para levantarse. Hace 400 años, no tenía este problema. En aquel entonces, dormía sobre ropa de cama dura, usaba el cielo como manta y la tierra como cama, despertándose naturalmente antes del amanecer. Una diferencia de ahora, donde una sola cama podría desintegrarse por completo su fuerza de voluntad. No había solución, la cama estaba demasiado caliente. Hajime Kashimo hundió aún más la cara en la almohada y dejó escapar un gemido ahogado. En su mente había dos personitas peleando, una le decía que se tumbara 5 minutos más, y la otra le decía que ya llevaba 15 minutos tumbado allí. Pero aún así tenía que levantarse. Todavía no había comprado artículos de primera necesidad. Ayer solo se había centrado en comprar ropa, cepillos de dientes, toallas, zapatillas, no había comprado ni una sola de esas cosas. Anoche, después de ducharnos, usamos el kit de emergencia que Kenjaku compró en la tienda, ese cepillo de dientes estaba tan duro como un estropajo. Le había servido para pasar la noche, pero hoy tenía que reemplazarlo sí o sí. En cuanto a Kenjaku, Hajime Kashimo se dio la vuelta y se quedó mirando al techo, con este pensamiento rondando por su mente, debía de haber ido a casa. Después de todo, todavía tiene que dar a luz a un hijo. Al pensar en esto, la comisura de sus labios se contrajo involuntariamente y recordó la forma en que Kenjaku había tocado sus dedos aquella noche cuando dijo, en casa de mi marido. Está bien, déjenlo en paz. Era una reliquia de 400 años, si quería dar a luz, podía hacerlo. No era asunto suyo. Hajime Kashimo finalmente se incorporó a la cama, y la colcha se deslizó hasta su cintura. Se rascó el pelo revuelto, los mechones cian se erizaban en todas direcciones como un nido de pájaros, y parecía un hombre salvaje que acababa de salir arrastrándose de las montañas. Palpó alrededor de la cabecera de la cama y encontró una goma para el pelo que Kenjaku le había lanzado despreocupadamente el día anterior, negra, común y corriente, probablemente del tipo que cuelgan junto al mostrador de una tienda de conveniencia. Se recogió el pelo y se lo ató en una coleta con unos pocos movimientos rápidos. Todavía le caían algunos mechones de pelo de las sienes, rozándole las orejas, pero no se molestó en arreglárselos. Se miró a sí mismo, la camisa gris de manga corta que había comprado el día anterior estaba arrugada por haber dormido, y el escote estaba torcido hacia un lado. Tiró de él con disimulo, y luego decidió que no importaba. Solo iba a salir a comprar algunas cosas y volvería enseguida, no era como si fuera una cita a ciegas. Bien, esto servirá. Hajime Kashimo salió de la cama a gatas, pisó el suelo descalzo y se dirigió arrastrando los pies hacia el baño. El espejo reflejaba un rostro soñoliento, las marcas moradas en las comisuras de sus ojos aún conservaban las huellas rojas de la almohada, y sus pupilas azules estaban entrecerradas, desprendiendo todo su ser un aire perezoso y decadente. Bostezó frente al espejo y luego comenzó a cepillarse los dientes lentamente. La luz del sol que salía por la ventana se hacía cada vez más brillante, la mañana en Sendai acababa de empezar. En el instante en que se abrió la puerta, la brisa matutina del pasillo, con su frescura propia de junio, entró a raudales. Hajime Kashimo se estremeció y la somnolencia que aún lo invadía desapareció por completo. Se quedó parado en el umbral durante 2 segundos y miró el papelito que sostenía en la mano, la lista de la compra que había hecho la noche anterior antes de acostarse. La letra era torcida, e incluso algunos caracteres estaban mal escritos, pero en general era legible. Cepillo de dientes, toalla, zapatillas, champú, taza y también. Entrecerró los ojos durante un buen rato intentando identificarlo, parecían ser las palabras bolsa de basura. Guardó el papel en el bolsillo, buscó a tientas las llaves y la tarjeta bancaria al otro lado, confirmó que estaban allí y luego salió.
Sendai, a primera hora de la mañana, estaba tan silenciosa como un niño que aún no se ha despertado del todo. No había mucha gente en las calles, de vez en cuando, pasaba alguien que corría por la mañana, y las luces incandescentes de la tienda de conveniencia parecían excepcionalmente brillantes a la luz de la mañana. Hajime Kashimo caminaba lentamente, su coleta se balanceaba detrás de su cabeza, mechones de cabello que el viento levantaba y volvía a caer. No se diferenciaba de ningún otro joven común y corriente, salvo por las marcas moradas en las comisuras de los ojos y esas pupilas azules demasiado penetrantes. Tokio. La mañana en la preparatoria Jujutsu estaba envuelta en una fina capa de niebla, y el antiguo complejo de edificios revelaba siluetas silenciosas a la luz de la mañana. Yaga Masamichi estaba sentado en su escritorio, sosteniendo en la mano un ejemplar de Cuerpo Maldito a medio terminar, con la aguja y el hilo aún colgando, lo que indicaba claramente que la obra había sido interrumpida repentinamente. Frente a él, una mujer rubia estaba sentada en la silla de visitas con las piernas cruzadas, con una postura tan relajada como si estuviera sentada en el salón de su propia casa. Director Yaga, ¿qué tipo de mujeres le gustan? Yaga Masamichi guardó silencio durante 3 segundos. Miró el rostro de Yuki Tsukumo, en el que estaba escrito "Lo pregunto en serio", y una vena de su frente palpitó levemente. Hermana mayor, una cosa es que no aceptes misiones, y otra muy distinta es que andes por todas partes, pero ¿podrías por favor no venir a atormentar a un hombre de mediana edad que solo se dedica a hacer muñecas? Dejó el cadáver maldito que tenía en la mano, cruzó las manos sobre el escritorio y la expresión de su rostro era la de un profesor de Jujutsu de alto nivel, curtido por muchos años, tranquilo e impotente. Comillas Yuki Tsukumo, su voz era tan tranquila como el agua estancada, comillas ¿qué haces aquí esta vez? Al ver que la otra persona no tenía intención de retomar su tema, Yuki Tsukumo no se molestó, simplemente se encogió de hombros y cambió la posición de sus piernas cruzadas. Su expresión se tornó un poco más seria, pero esa naturalidad innata no podía ocultarse. Aún quiero que me ayudes a comunicarme con la familia Zenin, dijo con un tono ligero e informal, como si le pidiera ayuda para comprar una bebida en la tienda de conveniencia, déjame estudiar Zenin Toji. Yaga Masamichi suspiró. Este suspiro fue profundo, como si hubiera brotado desde lo más hondo de sus pulmones, trayendo consigo el cansancio de como era de esperar, otra vez lo mismo. Se pellizcó el puente de la nariz, y la expresión de su rostro cambió de impotencia a una especie de calma casi insensible. Ya hablaste de esto hace 2 años, dijo con voz pausada, y fui a preguntar. La familia Zenin se niega rotundamente a dejarlo ir. Hizo una pausa, miró el rostro de Yuki Tsukumo, que permanecía impasible, y añadió otra frase. Según el jefe de la familia Zenin, incluso si se trata de un niño abandonado, mientras sea miembro de la familia Zenin aunque sea un solo día, es imposible que lo dejes salga para que lo estudie. Y ahora que Zenin Toji ha dejado la familia Zenin, tengo aún menos posibilidades de lograr que coopere con tu investigación. Yuki Tsukumo frunció los labios, aparentemente no sorprendida por la respuesta, pero tampoco satisfecha. Dirigió su mirada hacia la ventana, la niebla matutina del Instituto Jujutsu se disipaba lentamente, dejando al descubierto la línea continua de la cresta montañosa en la distancia. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre el reposabrazos de la silla, con un ritmo despreocupado, como si estuviera pensando en otra cosa. De acuerdo, entonces me iré primero. Yuki Tsukumo se levantó de la silla y se estiró, con movimientos tan gráciles como los de un gato que acaba de despertar. Su larga melena dorada se deslizaba por sus hombros con el movimiento, brillando con un suave resplandor a la luz de la mañana. Metió las manos en los bolsillos, se dio la vuelta y caminó 2 pasos hacia la puerta, luego se giró como si hubiera recordado algo y agregó una frase. Seguiré en Japón durante medio mes más. Ella le suena a Yaga Masamichi, con una franqueza casi inocente en el rostro. Sigo sin aceptar ninguna misión. Yaga Masamichi empezó a sudar frío. Se quedó paralizado, con una leve sonrisa asomando en la comisura de los labios. Quería decir algo, pero sentía que cualquier palabra sería inútil. Esta hermana mayor había sido así desde el principio, venía cuando quería, se iba cuando quería y aceptaba misiones si le apetecía. Nadie en todo el instituto de Jujutsu podía controlarla. Adelante, adelante. Hizo un gesto con la mano, y su tono denotaba cansancio, como diciendo, les ruego que se marchan rápidamente. A Yuki Tsukumo no le importó, sonriendo, saludó con la mano, abrió la puerta y salió.
Sus pasos se fueron desvaneciendo poco a poco en el pasillo, ligeros y despreocupados, igual que ella. Nunca seguí las reglas. Yaga Masamichi miró la puerta que se había cerrado de nuevo, guardó silencio durante un buen rato y luego se inspiró profundamente. Bajó la cabeza, volvió a coger la aguja y el hilo, y continuó elaborando el cadáver maldito que había dejado a medias. La oficina volvió a quedar en silencio, solo se oía el leve sonido de la aguja y el hilo al pasar por la tela. Capítulo 52, ¿qué tipo de mujer te gusta? A las 4 de la tarde, el sol en Sendai ya no era tan intenso, colgaba oblicuamente sobre los tejados del oeste, pintando toda la calle de un cálido y brillante color naranja. Hajime Kasimo salió del centro comercial con una bolsa de plástico abultada en la mano, llena de cepillos de dientes, toallas, zapatillas, champú, vasos, bolsas de basura. Y un montón de otros artículos que había cogido siguiendo una lista, aunque no estaba del todo seguro de que realmente los fuera a necesitar. En la otra mano, sujetaba su teléfono móvil recién comprado, un teléfono plegable, gris plateado y diminuto, que parecía un juguete en su mano grande. Al fin y al cabo, era un teléfono de 2002, poder hacer llamadas, enviar mensajes y jugar a la serpiente era suficiente. Se había sentado en un banco del centro comercial durante 10 minutos estudiándolo, y al final, solo había hecho una cosa, guardar el número de teléfono de Kenjaku. Tras guardarlo, se quedó mirando el único nombre en su lista de contactos, guardó silencio durante 2 segundos y cerró de golpe el teléfono plegable. En caso de quedarse sin dinero y no tener a quién pedir prestado, se inventó una excusa muy razonable. En ese momento, le rugieron las tripas. Hajime Kasimo se miró el abdomen y se dio cuenta de que, desde la mañana, solo había comido 2 rebanadas de arroz con curry que le habían sobrado de la noche anterior, lo había comido frío porque le daba pereza calentarlo. Antes de salir de casa esa mañana, había pensado en comprar algo para picar algo por el camino, pero acabó dando vueltas y olvidándose por completo. Miró a su alrededor y su mirada se posó en un letrero cercano. El mercado matutino no estaba lejos, a unos 10 minutos a pie, y probablemente seguiría abierto a esa hora. Al fin y al cabo, era la cocina secreta de Japón, con todo tipo de comida, era el lugar perfecto para saciar su apetito. Hajime Kasimo cambió la bolsa de plástico a su mano izquierda, guardó el teléfono en el bolsillo y se dirigió al mercado matutino. Su coleta se balanceaba detrás de su cabeza y el sol poniente alargaba su sombra. Mientras tanto, en la estación de Sendai. Las puertas del Shinkansen se abrieron y Yuki Tsukumo salió del vagón. En cuanto sus pies tocaron el andén, respiró hondo. Su larga melena dorada ondeaba con la brisa de la tarde, y se estiró, pareciendo un pájaro recién liberado de su jaula. Venir a Sendai fue sin duda la decisión correcta. Levantó los brazos por encima de la cabeza y se estiró ampliamente, sus articulaciones emitiendo unos leves crujidos, con una expresión de absoluta satisfacción en su rostro. Hasta el aire es tan fresco. Si un lugareño escuchara esto, probablemente le resultaría desconcertante. El aire en Sendai era, sin duda, mejor que en Tokio. Pero no lo suficiente como para justificar que un hechicero de grado especial hiciera un viaje especial solo para respirarlo. Pero Yuki Tsukumo era de las que siempre hacían lo que querían. No tenía ningún motivo real para estar en Sendai, simplemente estaba allí por diversión. La última vez se marchó con prisas y ni siquiera tuvo la oportunidad de probar los aperitivos más famosos de Sendai, que echó de menos durante un buen rato tras su regreso. Como aún le quedaban 6 meses en Japón, decidió venir directamente aquí para compensarlo. Yuki Tsukumo salió de la estación con las manos en los bolsillos, con pasos ligeros como los de una estudiante de secundaria en una excursión primaveral. Se detuvo en la plaza frente a la estación, miró a su alrededor y rápidamente localizó su destino. Antes de venir, había hecho sus deberes, el mercado matutino, la cocina secreta de Japón, el centro gastronómico más animado de Sendai. Todo tipo de mariscos, lengua de res, zunda mochi y pasteles de pescado envueltos en hojas de bambú, desde platos principales hasta aperitivos. Su estómago estaba listo. Vámonos, vámonos, me muero de hambre. Murmuró algo para sí misma y se dirigió hacia el mercado matutino. El sol poniente hacía brillar su cabello dorado, y ella destacaba notablemente en el atardecer de Sendai. 2 caminos, la misma dirección, el mismo resplandor anaranjado del atardecer. Mercado matutino. Antes incluso de entrar en la calle, la densa y bulliciosa atmósfera de la vida cotidiana la envolvió, el aroma ahumado de la comida a la parrilla, el dulce y salado perfume de las salsas.
el chisporroteo del marisco en las planchas de hierro y los pregones de los vendedores, todo ello entrelazado en una cálida y acogedora red que lo abarcaba todo. Hajime Kasimo se quedó de pie en la entrada de la calle, respiró hondo y su estómago volvió a rugir. Se adentró entre la multitud. El mercado matutino estaba en su apogeo a esa hora. Los puestos se alineaban uno tras otro, las linternas proyectaban un cálido resplandor rojizo entre la puesta de sol y las luces artificiales, el vapor se elevaba de cada rincón y se disipaba en el aire. Hombres de negocios con traje, amas de casa con cestas de la compra y turistas con cámaras se abrían paso a empujones a su lado. La altura de Hajime Kasimo lo hacía particularmente visible entre la multitud, su coleta azul ondeando bajo las luces. De vez en cuando, alguien lo miraba, para luego volver a bajar la vista y seguir comiendo. Lo primero que le llamó la atención fue un puesto de pastelitos de pescado frito. Los pastelitos dorados se freían en la freidora, chisporroteando al sacarlos y escurrirlos sobre una rejilla, con la superficie crujiente y los bordes ligeramente dorados. Hajime Kasimo no dudó en pagar por una ración. Ensartó un trozo con un palillo de bambú y se lo metió en la boca, crujiente por fuera, tierno por dentro. El delicioso sabor del pescado explotó en su boca, tan intenso que siseó, pero no pudo resistir la tentación de ensartar otro. Entonces su mirada se posó en el puesto de al lado. Batido de zunda. Era una especialidad de Sendai, lo había visto anoche en un cartel de una tienda de conveniencia y no le había llamado mucho la atención, pero ahora, de pie frente al puesto y oliendo ese aroma fresco y dulce a frijoles, sintió de repente que tenía que probarlo. Y así fue la escena. Hajime Kasimo sostenía una bolsa de papel con pasteles de pescado fritos en la mano izquierda y un batido zunda en la derecha, tenía las mejillas hinchadas por la mitad de un pastel de pescado que aún no se había tragado. Estaba de pie en el centro del mercado matutino, con la mirada ya perdida en el siguiente puesto. El vapor de las croquetas de pescado se elevaba entre sus dedos, mientras que las gotas de condensación en el vaso del batido se sentían frescas en su palma. Dio un bocado a la croqueta, luego un sorbo al batido, los sabores dulce y salado lucharon en su boca, para luego reconciliarse inexplicablemente. Levantó una ceja, aparentemente sorprendido por el sabor de esta combinación, pero no dijo nada y siguió caminando. Al pasar por un puesto de lengua de res a la parrilla, se detuvo, olfateó, miró los pocos trozos de pastel de pescado que quedaban y el batido casi vacío que tenía en la mano, dudó un momento y, de todos modos, entró. Otra ración de lengua de res. Aún tenía la pajita en la boca mientras hablaba, su voz se oía amortiguada, pero el dueño del puesto lo entendió perfectamente. El dueño volteó con destreza las lonchas de carne en la plancha, la grasa chisporroteaba a fuego fuerte, y el aroma le llegaba directamente a la nariz. Hajime Kasimo se apoyó en una columna junto al puesto, se metió el último trozo de pastel de pescado en la boca y apuró hasta la última gota del batido, mientras el vaso de plástico crujía ruidosamente entre sus manos. Bajó la mirada hacia la bolsa de papel y el vaso vacíos, y luego hacia la lengua de res que volteaban en la plancha, con una leve sonrisa en los labios. No está mal. En esta época puede ser difícil decir lo mismo de otras cosas, pero la comida no está nada mal. Arrojó el vaso vacío y la bolsa de papel a un cubo de basura cercano, dejando así la mano libre para esperar su próximo premio. Enseguida, la lengua de res estuvo a la parrilla. Hajime Kasimo acababa de tomar la lengua de res a la parrilla, y el calor que transportaba el aroma ahumado de la grasa le llegó a la cara. Bajó la cabeza para darle un bocado, con la boca brillante de aceite mientras masticaba, cuando de repente una voz llegó a sus oídos. «Oye, el chico guapo con el pelo azul que está delante». La voz era pausada, con un aire natural de informalidad y naturalidad, como si estuviera llamando a alguien a quien conocía desde hacía mucho tiempo. Comillas, ¿qué tipo de mujer te gusta? Capítulo 53, poco fiable. Oye, guapo, el del pelo azul de más adelante. Su voz no era ni demasiado alta ni demasiado baja, sino que denotaba una naturalidad y una seguridad en sí misma propias de alguien, como si estuviera hablando con alguien a quien conocía desde hacía mucho tiempo. Comillas, ¿qué tipo de mujeres te gustan? Hajime Kasimo hizo una pausa. Se tragó la lengua de buey de 2 bocados, arrojó el pincho de bambú a la bolsa de papel y giró la cabeza hacia la fuente de la voz. Las linternas del mercado matutino se mecían sobre nuestras cabezas, proyectando un cálido resplandor rojizo. Entre la multitud bulliciosa, la mujer que estaba a 2 pasos de distancia destacó al instante. Era alta y su larga cabellera dorada brillaba tenuemente bajo la luz de las linternas. Con las manos metidas en los bolsillos, se movía con aire despreocupado,
como si estuviera paseando por el jardín de su casa. Inclinó la cabeza para mirarlo, con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y el escrutinio. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Yuki Tsukumo, el único hechicero de grado especial certificado de la era actual. Hajime Kashimo entrecerró los ojos al reconocerla. Yuki Tsukumo también lo estaba observando. La sonrisa en su rostro se había desvanecido en algún momento. En aquel hermoso rostro, su expresión pasó de casual a algo más serio y alerta. Su mirada se detuvo en Hajime Kashimo por un instante mientras lo evaluaba en silencio. En serio, la cantidad de energía maldita que tenía esta persona era aterradora. Esa energía maldita, pesada y densa, se enroscaba en su interior como una corriente subterránea insondable en el fondo del mar profundo, tranquila en la superficie, pero sin fondo una vez que uno miraba más allá. Ella había visto a mucha gente con abundante energía maldita, pero gente como esta, que te hacía tensar la espalda instintivamente con solo estar allí, era muy rara. Debe ser de grado especial. Su mirada recorrió las marcas moradas en las comisuras de sus ojos, su coleta azul suelta y la bolsa de papel humeante con lengua de buey a la parrilla que sostenía en la mano. No parecía un hechicero de Jujutsu. Los hechiceros de Jujutsu no eran tan relajados, ni tampoco una persona normal. Al fin y al cabo, la gente normal no se veía así. ¿Usuario de maldiciones? No preguntó en voz alta, simplemente sacó un poco la mano del bolsillo. El movimiento fue natural, como si se estuviera adaptando a una postura más cómoda. Pero sabía que se estaba preparando. El bullicio del mercado matutino seguía fluyendo a su alrededor. Los sonidos de los vendedores ambulantes, el chisporroteo de los platos de hierro y las conversaciones se mezclaban. Nadie se percató de que, en aquel estrecho callejón, ambos habían dejado de hablar. La luz del farol parpadeaba entre ellos. Hajime Kashimo se lamió la salsa de la comisura de los labios, arrugó la bolsa de papel y la tiró a un cubo de basura cercano. Miró a Yuki Tsukumo con una expresión que no era ni tensa ni amigable, simplemente esa mirada perezosa y escrutadora de alguien a quien abordan de repente. Komae emitió una sílaba ambigua, con la cola del sonido ligeramente elevada. Tú, eres un hechicero de Jujutsu, ¿verdad? Yuki Tsukumo sonrió, y su sonrisa volvió a su rostro, aunque con un matiz un poco más crítico que antes. ¿Comillas no es obvio? Hajime Kashimo arqueó una ceja, con un tono tan despreocupado como si estuviera comentando el tiempo. Arrugó la bolsa vacía de lengua de buey y la arrojó con precisión a un cubo de basura a 3 pasos de distancia, con un movimiento tan natural como si lo hubiera hecho miles de veces. Sus pupilas azules se entrecerraron ligeramente a la luz del farol mientras observaba a Yuki Tsukumo, con el rostro inexpresivo. Comillas Yuki Tsukumo. Pronunció su nombre, no como una pregunta, sino como una afirmación. Era como si dijera, sé quién eres, pero ahí termina todo. No hubo cortesías, ni charla trivial, y ni siquiera se molestó en decir hola. Yuki Tsukumo sintió un hormigueo y un entumecimiento en la boca. Su sonrisa se congeló y la comisura de sus labios se crispó ligeramente. Una oleada de emociones, entre la incomodidad y el silencio, la invadió. ¿Por qué hablaba así ese tipo? Después de todo, ella era la única hechicera de grado especial certificada de la era actual. En todo el mundo del Jujutsu, la trataban con respeto. Incluso quienes no la reconocían la miraban con atención o intentaban sondearla un poco. ¿Y este tipo simplemente se detuvo después de decir su nombre? Ni siquiera preguntó, comillas, ¿y usted? Al menos podría haber preguntado, comillas, ¿quién es usted? Entonces tu nombre es, alargó el final de la frase, con un tono que denotaba cierta insistencia, vamos, dilo. Comillas Hajime Kashimo. 3 palabras, nítidas y claras, como escupir la cáscara de una semilla de girasol. Tras terminar, se quedó allí de pie, aún aferrado al vaso vacío del batido de edamame, con la mirada ya desviada hacia un puesto cercano, como si hubiera desarrollado un nuevo interés por las ostras a la parrilla de allí. Yuki Tsukumo se quedó inmóvil, mirando al hombre alto de cabello azul, sintiéndose como si hubiera golpeado un montón de algodón. Era tan difícil hablar con él. ¿Cómo podía ser este tipo aún más difícil de tratar que aquellos mudos de la familia Zenin? Abrió la boca, queriendo decir algo más, pero sintió que cualquier cosa que dijera probablemente sería ignorada por él en un par de palabras. Las linternas del mercado matutino se mecían sobre su cabeza, y la luz y las sombras danzaban sobre su cabello dorado. Volvió a meter las manos en los bolsillos e inclinó la cabeza para mirar de nuevo a Hajime Kashimo.
Hajime Kasimo repitió el nombre, buscando en su mente pero sin encontrar información que lo respaldara. Nunca he oído hablar de él. ¿De qué lado estás? Hajime Kasimo finalmente apartó la mirada del puesto de ostras a la parrilla y la miró. No había ninguna ondulación en sus pupilas azules, estaban tan tranquilas como el agua estancada. Ninguno de los dos bandos. Tras decir eso, dio un paso hacia el puesto de ostras a la parrilla. La boca de Yuki Tsukumo volvió a torcerse. Afortunadamente, Hajime Kasimo no albergaba hostilidad alguna. Esta constatación le permitió relajarse un poco, pero nada más. Ya que eres un hechicero de Jujutsu, Yuki Tsukumo sacó las manos de los bolsillos, cruzó los brazos sobre el pecho e inclinó la cabeza para mirarlo, con un tono más serio que antes. ¿Alguna vez has pensado en acabar con el sufrimiento de este mundo? Hajime Kasimo apretó los labios. Comprendió la importancia de esas palabras, no se trataba de una simple charla trivial ni de una pregunta indiscreta, sino de algo que a esa mujer realmente le importaba. Sentémonos a hablar. Un instante después, encontraron una mesa un poco más apartada de la multitud. Sobre ellos colgaba una linterna tenue que proyectaba una luz amarillenta, suficiente para iluminar lo que había sobre la mesa, un plato de brochetas, unas bebidas y 2 pares de palillos. El bullicio del mercado matutino estaba a solo unos pasos, pero allí reinaba una tranquilidad inesperada, como si una línea invisible los separara. Hajime Kasimo se sentó, abrió una botella de cola y bebió lentamente. Las burbujas carbonatadas estallaron en su garganta. Entrecerró los ojos, dejó la botella sobre la mesa y miró a Yuki Tsukumo, que ya estaba sentado frente a él. Adelante. ¿A qué te refieres con el sufrimiento del mundo? Yuki Tsukumo apoyó las manos entrelazadas sobre la mesa. Su larga cabellera dorada caía sobre su hombro, brillando con un tenue resplandor a la luz del farol. Su expresión era mucho más seria que antes, aquella sonrisa despreocupada había desaparecido, sustituida por una sinceridad casi devota, no dirigida a Hajime Kasimo, sino a las palabras que estaba a punto de pronunciar. Me refiero a la energía maldita. Hizo una pausa, como si estuviera ordenando sus pensamientos o tal vez confirmando si valía la pena seguir hablando con la persona que tenía enfrente. Su mirada se detuvo un segundo en el rostro de Hajime Kasimo antes de continuar. Estoy intentando encontrar una manera de eliminar la energía maldita de este mundo, pero por ahora solo se me ocurren 2 métodos. Ella levantó un dedo. Primero, hay que hacer que todos los humanos pierdan su energía maldita. ¿Conoces a Zenin Toji, verdad? Él es el ejemplo, restricción celestial, nacido sin energía maldita. Si usándolo como modelo, este estado pudiera popularizarse entre toda la humanidad y la energía maldita dejaría de existir. Ella levantó un segundo dedo. Segundo, que todos los humanos aprendan a controlar la energía maldita. No como ahora, donde solo unos pocos hechiceros de Jujutsu pueden hacerlo, sino donde cada persona pueda controlar su propia energía maldita, eliminando así el nacimiento de espíritus malditos de raíz. Tras terminar de hablar, guardó silencio, observando a Hajime Kasimo con calma, como si esperara su reacción. Hajime Kasimo escuchaba. No se apresuró a hablar, en cambio, se bebió la botella de cola de un trago. El líquido frío le recorrió la garganta. Se relamió los labios y luego apretó la lata vacía en la palma de la mano. Cerró los dedos. La aleación de aluminio emitió un crujido áspero y retorcido bajo su enorme fuerza de agarre. La lata quedó aplastada en su palma, convertida en un amasijo de chatarra irregular y deforme, como una bola de papel arrugada. Soltó la mano y la chatarra cayó sobre la mesa con un golpe sordo, rodó hasta la mitad del camino entre ellos y se detuvo junto a una brocheta de piel de pollo a la parrilla. Levantó los párpados para mirar a Yuki Tsukumo. No había ninguna ondulación en sus pupilas azules, y su tono era tan tranquilo como si estuviera afirmando un hecho obvio. ¿Comillas me estás tomando el pelo? Yuki Tsukumo no dijo nada, simplemente lo miró. Incluso la barrera erigida por el maestro Tengen solo puede concentrar la energía maldita del mundo en Japón, dijo Hajime Kasimo, apartando la chatarra y tamborileando suavemente con el dedo sobre la mesa. ¿Privar a todos los humanos de la energía maldita que producen? Es imposible. Hizo una pausa, con una leve sonrisa en los labios, como si estuviera sonriendo o tal vez simplemente sin palabras. Y que todos los humanos dominen la energía maldita es aún más una fantasía. Ni siquiera poseen técnicas innatas, y les resultaría muy difícil aprender a controlar la energía maldita, y mucho menos a una población de tal magnitud. La mesa quedó en silencio por un instante.
El calor de las brochetas seguía ascendiendo, y las gotas de agua se condensaban en las botellas, deslizándose gota a gota y creando pequeñas manchas húmedas en la mesa. La luz del farol parpadeaba entre ellas, y la expresión de Hajime Kasimo aparecía y desaparecía entre la luz y la sombra. Seguía siendo el mismo de siempre, perezoso e indiferente, pero sus ojos transmitían un significado muy claro. Tu plan no es fiable. Capítulo 54, convertirse en profesor. Yuki Tsukumo tampoco estaba enojado. Incluso irritante, con esa sonrisa de como era de esperar, y sus hombros se relajaron ligeramente mientras regresaba a cruzar los brazos sobre el pecho. En su bello rostro apenas había rastro de decepción por el rechazo, o mejor dicho, no esperaba que la otra persona le diera una respuesta tan sorprendente. Para empezar, no tenía ninguna expectativa sobre tu respuesta. Habló con franqueza, sin rastro de ofensa, como si anunciara un resultado que llevaba tiempo anticipando. Su mirada recorrió el rostro de Hajime Kasimo, y de repente la conversación cambió, su tono se volvió informal, como si charlara sobre algún asunto trivial. En ese caso, ¿te interesa convertirte en profesor en la escuela secundaria de Jujutsu? ¿Quieres ser profesor? Hajime Kasimo se interesó. No cambió su postura contra el respaldo de la silla, pero sus pupilas azules se movieron ligeramente, y su mirada pasó de los pinchos sobre la mesa al rostro de Yuki Tsukumo. Un profesor de la preparatoria Jujutsu. Su mente se aceleró y pensó en algunas cosas. El bastón Ruyi se guardaba en la tesorería de la preparatoria Jujutsu. Ese era su objeto, algo que había usado personalmente 400 años atrás, ahora guardado bajo llave en el tesoro, acumulando polvo. Si fuera profesor en la escuela secundaria de Jujutsu, recuperar sus cosas sería mucho más fácil. Sería legítima, no habría necesidad de escalar muros, ni de robar, ni de discutir con ningún superior. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa, su expresión seguía siendo perezosa, pero algo en sus ojos se iluminaba ligeramente. Mientras tanto, lo que Yuki Tsukumo estaba pensando era otra cuestión. Observó el rostro inexpresivo de Hajime Kasimo, mientras su mente daba vueltas. Reclutar a un hechicero de grado especial y colocarlo como profesor en la academia de Jujutsu significaba que los altos mandos ya no la molestarían. Las cuotas de misiones, el despliegue de personal, las responsabilidades y obligaciones de un hechicero de grado especial, todo eso podía recaer sobre este recién llegado. Que los altos mandos se ocuparon de Hajime Kasimo, ella estaría encantada de librarse de todo. Cada uno estaba absorto en sus propios pensamientos, y la mesa quedó en silencio por unos segundos. El calor de las brochetas seguía aumentando, y gotas de agua de la botella caían sobre la mesa una a una. Hajime Kasimo cogió su bebida y dio un sorbo, luego dejó la taza sobre la mesa, con una expresión perfectamente controlada, esa clase de reserva que decía, en realidad no me importa, pero no puedo parecer demasiado fácil de tratar. Tendré que considerarlo. Alargó la frase hasta el final, con un tono indiferente, como si el asunto le resultara opcional. Pero ya estaba atento, esperando que la otra parte sacara más ventaja. ¿Quién era Yuki Tsukumo? Tras haber vivido tantos años y viajado por todas partes, ¿qué clase de persona no habría conocido? Las pequeñas intrigas de Hajime Kasimo eran tan evidentes en su rostro como si se reflejaran en sus ojos. Interrumpió directamente a Hajime Kasimo, sin siquiera tomar aliento. Comillas, el sueldo es muy alto. Su voz no era fuerte, pero su tono transmitía una certeza irrefutable, como la de un comprador en una subasta que indica directamente el precio de reserva. Y puedes tomar prestada cualquier herramienta maldita de la escuela superior de Jujutsu. Tesoro a voluntad. En cuanto pronunció esas palabras, la expresión de Hajime Kasimo cambió visiblemente. Sus cejas se alzaron una vez, luego otra, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios antes de reprimirla rápidamente. ¿Qué acaba de decir? Un sueldo alto, herramientas malditas para usar a su antojo, y su propio bastón Ruyi estaba allí mismo en la tesorería, eso significaba que lo recuperaría al comenzar el trabajo, además de ganar un salario extra. ¿Reserva? ¿Qué reserva? Tu hermano Lunes estaba inmediatamente preparado para un empleo express. Ningún problema. Incluso se enderezó un poco más, su atractivo rostro mostraba una rara y directa expresión de trato hecho, sus pupilas azules reflejaban la luz del farol que estaba encima, brillando intensamente. Yuki Tsukumo observó su repentino cambio de expresión, con los labios temblorosos, con ganas de reír pero conteniéndose. Tomó su bebida y dio un sorbo,
usando el vaso para ocultar su sonrisa mientras una leve curvatura en sus labios la envolvía. Enganchado. Dejó la taza sobre la mesa, y su expresión volvió a ser la de una tranquilidad perezosa y distante, como si lo que acababa de decir fuera simplemente una mención casual. Entonces, está decidido. Hablaré con el director Yaga más tarde para que lo gestione. Cuando Yuki Tsukumo dijo que tenía cosas que hacer, en realidad no quedaba nada por hacer. Saludó con la mano a Hime Kashimo en la entrada del mercado matutino y desapareció entre la multitud con pasos ligeros, su larga melena dorada ondeando por última vez bajo las farolas antes de desvanecerse. A Hime Kashimo no preguntó nada más, se quedó allí mirando en esa dirección durante 2 segundos y luego se dio la vuelta para continuar su paseo. Cargando bolsas con artículos de primera necesidad y un montón de comida, deambuló por el mercado matutino durante casi 1 hora más, hasta que las linternas se hicieron cada vez más numerosas y la multitud se fue dispersando gradualmente. Antes de que regresara satisfecho. Cuando llegó a casa, ya había anochecido por completo. Hajime Kashimo abrió la puerta con su llave, unas bolsas de plástico colgaban de sus brazos, produciendo un crujido. Empujó la puerta para abrirla, la luz de la entrada estaba apagada, pero la del salón sí, y una cálida luz blanca se filtraba desde allí, iluminando el suelo en la entrada del pasillo. Kenjaku estaba sentado en el sofá. Llevaba allí sentado un buen rato. Su postura era la misma de siempre, piernas juntas, la espalda ligeramente apoyada en el cojín, sosteniendo el móvil plegable en la mano, la luz de la pantalla reflejándose en su rostro, haciendo que la fina línea de la costura se hiciera apenas visible. Al oír que se abría la puerta, ni siquiera levantó la vista, su pulgar seguía pulsando algo en el teclado. Hajime Kashimo dejó las bolsas en el suelo y se cambió los zapatos para entrar en la casa. El crujido de las bolsas de plástico resonó con especial fuerza en el silencioso apartamento. Apiló las cosas que había comprado sobre la encimera de la cocina, cepillos de dientes, toallas, champú, bolsas de basura y unas cuantas cajas de empanadillas de pasta de edamame. Después, se dio la vuelta y se dirigió al salón. Solo entonces Kenjaku levantó la vista. Lo miró de reojo, cerró el teléfono plegable, lo arrojó sobre el reposabrazos del sofá y luego se levantó y caminó hacia él. Su paso no era ni rápido ni lento, sus pantuflas resonaban suavemente en el suelo. Al llegar junto a él, se detuvo y le tendió la mano. En la palma de su mano, un anillo yacía en silencio. El anillo del trueno. La superficie metálica brillaba con un lustre opaco bajo la luz. Los dibujos eran antiguos e idénticos a los de hacía 400 años. No presentaba desgaste ni óxido, como si alguien lo hubiera conservado con esmero desde siempre, sin separarse jamás de él. Tómalo, la voz de Kenjaku provino de arriba, con una impaciencia deliberada. Comillas, no me digas que quieres que te lo ponga yo mismo. Hajime Kashimo miró el anillo que tenía en la palma de la mano y guardó silencio un instante. Luego, extendió la mano, tomó el anillo del trueno con 2 dedos y se lo puso lentamente en el anular. El tamaño era perfecto, le quedaba como anillo al dedo, como si hubiera esperado 400 años para volver a ese lugar. En el instante en que el anillo tocó su piel, una familiar energía maldita se extendió desde la punta de su dedo, recorriendo todo su brazo hasta llegar a su pecho. Cerró los ojos por un momento, y al abrirlos de nuevo, algo brilló en sus pupilas azules por un instante. Sintió la carga eléctrica. Energía maldita dentro del anillo del trueno, la cantidad total no había cambiado, pero mostraba claros indicios de haber sido estratificada. Cada capa estaba perfectamente apilada, como si alguien la hubiera revisado, ordenado y vuelto a ensamblar con esmero. Esa no era la energía maldita que él había dejado atrás. Era la de Kenjaku. También le había inyectado su propia energía maldita. Los dedos de Hajime Kashimo se curvaron ligeramente, el anillo presionado contra su piel. No preguntó por qué, Kenjaku siempre tenía sus razones para hacer las cosas, y no respondería adecuadamente aunque le preguntara. Tal vez era para mejorar el rendimiento del anillo del trueno, tal vez para ocultar las fluctuaciones de su energía maldita en ciertas ocasiones, o tal vez, simplemente porque era conveniente. En cualquier caso, finalmente había regresado. Gracias, pronunció 2 palabras, con voz baja y tono indiferente, pero con una sinceridad que iba más allá de lo habitual. Kenjaku lo miró, murmuró un HMM para sí mismo, se dio la vuelta y regresó al sofá, cogiendo de nuevo su teléfono. Se dejó caer sobre el cojín, abrió el teléfono plegable y volvió a teclear, recuperando su tono despreocupado. Comillas, ¿lo conseguiste todo? Lo tengo todo. Comillas, comiste sí. Eso está bien. Me voy.
Se puso de pie mientras hablaba, guardó el teléfono en el bolsillo y, al pasar junto a él, su mirada se detuvo un instante en el anillo de su dedo antes de apartarse y dirigirse hacia la entrada. Se cambió de zapatos, abrió la puerta y salió, que se cerró suavemente tras él. Con un clic, el apartamento volvió a quedar en silencio. Hajime Kasimo permaneció inmóvil, mirando el anillo de trueno en su mano, y lo hizo girar. El anillo dio vueltas, creando un fino arco de luz bajo la lámpara. 3 días después. Apareció una carta en el escritorio de los altos cargos. El sello de un hechicero de grado especial estaba estampado en el sobre, el papel era de papelería oficial y el formato de escritura era estricto y correcto, era evidente que se habían seguido todos los procedimientos necesarios. El contenido no era extenso, pero cada palabra tenía peso. Recomendado por un hechicero de grado especial. Yuki Tsukumo y Hajime Kasimo trabajarían como profesores de educación física en la sucursal de Tokio de la escuela secundaria Jujutsu. Nivel de recomendación, grado especial. Rango de persona recomendado, grado especial. El documento circuló por varios departamentos y nadie planteó objeciones. El derecho a recomendar ya estaba incluido dentro de la autoridad de un hechicero de grado especial, sin mencionar que la evaluación de rango de la persona recomendada estaba claramente escrita allí, grado especial. Aunque el expediente sobre la experiencia previa de esta persona estaba en blanco, en el mundo del Jujutsu, el rango lo era todo. Una vez alcanzado el rango de grado especial, era el mejor logro. Recomendación aprobada. Capítulo 55, ¿no lo dijiste antes? 26 de junio, nublado. Las nubes estaban muy bajas, y la luz grisácea que se filtraba por las rendijas de las cortinas teñía toda la habitación de un tono oscuro y ambiguo. Hajime Kasimo se despertó por unos golpes. Fueron pausados, 3 golpes, una pausa, y luego 3 más. Sacó una mano de debajo de la colcha y rebuscó en la mesita de noche, pero no encontró el teléfono. En su lugar, tiró un vaso de agua que rodó al suelo con un estrépito, por suerte, estaba vacía. Volvieron a llamar a la puerta. Hajime Kasimo maldijo con los ojos cerrados, se quitó la colcha de una patada y salió descalzo al suelo frío, arrastrando su cuerpo medio dormido hacia la puerta. Se rascó el pelo, que parecía un nido de pájaros, y en cuanto abrió la puerta, su rostro aún mostraba los últimos vestigios de sueño. La mujer rubia que estaba fuera de la puerta le escuchó, con las manos metidas en los bolsillos. Hajime Kasimo la miró a la cara y dejó escapar un largo y lento suspiro. Comillas, ¿cómo encontraste este lugar? Su voz era ronca, con el tono nasal de alguien que acababa de despertarse. Yuki Tsukumo ladeó la cabeza y se mostró inocentemente. Porque tu energía maldita es muy fácil de identificar. Hajime Kasimo guardó silencio por un segundo. No podía refutar esa razón. Se hizo a un lado para despejar la puerta e inclinó la cabeza hacia la habitación. Bien, pase. Yuki Tsukumo no se anduvo con rodeos. Entró, recorrió con la mirada la entrada y se dirigió directamente al salón, sentándose en el sofá. Se recostó contra los cojines, con las piernas cruzadas de forma natural, luciendo tan relajado como si estuviera en su propia casa. Al ver que Hajime Kasimo seguía en la puerta, incluso lo saludó con la mano, con un tono de entusiasmo desenfadado. No hay problema, siéntate donde quieras. Hajime Kasimo sintió una vena roja palpitar en su frente. Señora, ¿de quién es esta casa? Respiró hondo, cerró la puerta y se sentó en el sillón cercano. No se recostó, en cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas con los dedos entrelazados y sus pupilas azules fijas en Yuki Tsukumo. Esta postura le daba un aspecto un poco más serio de lo habitual. Dilo de una vez. ¿Qué te pasa? ¿Vienes a buscarme tan temprano? Yuki Tsukumo se rascó la mejilla, frotándose la barbilla con los dedos. Su expresión rara vez mostró un atisbo de culpa, de esa que dice, en realidad no hay nada importante, pero ya que estoy aquí. En realidad, no es nada importante, dijo, hablando un poco más rápido de lo habitual. Solo quería avisarte de que los altos mandos han aprobado la recomendación y que pronto podrás empezar a trabajar. Hizo una pausa, sacó su teléfono plegable del bolsillo y lo agitó frente a Hajime Kasimo. Y ya que estamos, agreguemos nuestros datos de contacto para comunicarnos fácilmente, jeje. Ese último jeje fue extremadamente superficial, con la cola del sonido curvándose hacia arriba, como diciendo, miren qué considerado soy. El ojo de Hajime Kasimo se contrajo. Comillas, eso es todo, su voz era inexpresiva. Eso es, Yuki Tsukumo asintió, con una expresión increíblemente sincera.
La boca de Hajime Kasimo se crispó ligeramente. Cerró los ojos, respiró hondo y, al abrirlos de nuevo, el aire sofocado en su pecho se convirtió en un suspiro de resignación. Suspiró, está bien. Extendió la mano para tomar el teléfono que Yuki Tsukumo le entregó, lo abrió y guardó su número en la lista de contactos. El pitido de los botones resonó varias veces en la silenciosa sala de estar. Al devolver el teléfono, preguntó con naturalidad. ¿Cuánto dura pronto? Yuki Tsukumo tomó el teléfono, bajó la cabeza para anotar el nombre y, al oírlo, levantó la vista e hizo un gesto con los 4 dedos. Sus 4 dedos se extendían rectos hacia arriba, destacando claramente junto a su rostro sonriente. Dentro de 4 meses, pensó Hajime Kasimo. No está tan mal. Al menos tendría tiempo para comprar lo que necesitaba, arreglar el apartamento y aprender algo de la época actual para no parecer una reliquia desenterrada al llegar al Instituto de Jujutsu de Tokio. Antes de transmigrar, era muy casero, y después de enfermar, la cosa empeoró, estaba completamente desconectado de la realidad. Yuki Tsukumo negó con la cabeza. Los 4 dedos permanecieron levantados, inmóviles. 4 días. Hajime Kasimo frunció el ceño, con un tono de sorpresa. Es demasiado pronto, se levantó, murmurando para sí mismo, fue a la cocina, sacó un vaso del armario y abrió el grifo para llenarlo de agua. El sonido del agua corriendo resonó con fuerza en el silencioso apartamento. Levantó el vaso y dio un sorbo, el agua fría le recorrió la garganta, disipando los últimos vestigios de sueño. Hoy a las 4 de la tarde. PFFT. Hajime Kasimo roció toda el agua. Una bruma estalló en la entrada de la cocina, finas gotitas flotando en el aire por un instante antes de posarse uniformemente sobre el rostro de Yuki Tsukumo. Gotas de agua colgaban de su cabello rubio y se aferraban a sus pestañas. Un lado de su mejilla estaba empapado, y una gota resbalaba por su barbilla, cayendo sobre su chaqueta oscura y convirtiéndose en una pequeña mancha de agua. Se sentó en el sofá con una expresión inexpresiva, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. Hajime Kasimo seguía aferrado al vaso medio vacío que tenía en la mano, con restos de agua colgando de la comisura de sus labios, las pupilas azules muy dilatadas y el cuerpo entero congelado en el umbral de la cocina. Que su voz subió una octava entera, y el eco resonó varias veces en la sala, golpeando las paredes y rebotando, zumbando. Yuki Tsukumo levantó la mano con expresión impasible y se secó el agua de la cara. Sus dedos se deslizaron desde la frente hasta la barbilla, recogiendo las gotas y arrojándolas al suelo. Sus movimientos eran lentos y serenos, como los de alguien que ya había aceptado su destino y estaba haciendo la limpieza final. Tu reacción es un poco exagerada, su voz era increíblemente tranquila, pero había un sutil atisbo de inocencia en sus ojos. Hajime Kasimo no escuchó ni una palabra de lo que ella dijo. Solo un pensamiento daba vueltas en su cabeza, hoy a las 4 de la tarde. Hoy. Las 4 de la tarde. Hacía tan solo 3 días que había recibido el anillo del trueno, 4 días que había comprado su ropa y 5 días que había reencarnado. Dejó el vaso sobre la encimera de la cocina, se dio la vuelta y la expresión de su rostro había pasado de la sorpresa a un trance complejo e indescriptible. ¿No lo dijiste antes? No preguntaste, dijo Yuki Tsukumo, ladeando la cabeza con un tono indiferente. Hajime Kasimo abrió la boca, solo para descubrir que no podía refutar aquello. La cerró, la volvió a abrir y finalmente la cerró. Se cubrió el rostro con la mano, presionando la frente con los dedos, y las marcas moradas se distorsionaron ligeramente por la presión. Tras unos 5 segundos de silencio, murmuró una frase entre los dedos. Deberías habérmelo dicho con al menos un día de antelación. Te lo dije con antelación. Yuki Tsukumo sacó un paquete de pañuelos del bolsillo de su chaqueta y se secó la cara con calma. La carta de recomendación se entregó ayer por la tarde y te vas esta tarde. ¿No es eso con un día de antelación? Hajime Kasimo bajó la mano y la miró, con una profunda confusión en la mirada que parecía gritar, tu profesor de gimnasia te enseñó matemáticas. Pero no pudo decirlo en voz alta, porque, técnicamente, ella no se equivocaba. Simplemente sentí que algo no cuadraba, pero no lograba identificar qué era. Yuki Tsukumo hizo una bola con el pañuelo usado, lo empujó con cuidado a la papelera, se levantó y secó las manchas de agua de los pantalones. Se acercó a Hajime Kasimo y lo miró, desde ese ángulo, su rostro, aún limpio, parecía excepcionalmente inocente. En fin, no tienes nada más que hacer. A las 4 de la tarde, en la preparatoria de Jujutsu de Tokio, Yaga Masamichi te recibirá. Sacó un papelito del bolsillo y se lo metió en la mano a Hajime Kasimo.
Ahí están la dirección y la información de contacto. No llegues tarde. Tras decir eso, se dirige hacia la puerta. Al llegar a la entrada, echó una mirada hacia atrás y una leve sonrisa volvió a su rostro, que había sido secado. Por cierto, tu saliva es bastante letal, igual que tu energía maldita. La puerta se cerró tras ella. Con un clic, el apartamento volvió a quedar en silencio. Hajime Kasimo permaneció inmóvil, agarrando el papelito a su mano. Miró hacia abajo, en él había una línea escrita con letra púrpura, con la dirección del Instituto de Jujutsu de Tokio y un número de teléfono. Se quedó allí un buen rato, luego regresó lentamente a la cocina, tomó el vaso con un poco de agua y se lo bebió de un trago. Miró el cielo gris fuera de la ventana, guardó durante un buen rato, luego se dio la vuelta y entró en el dormitorio, donde empezó a rebuscar entre la ropa que había comprado ayer. Hoy a las 4 de la tarde. Necesitaba encontrar un atuendo decente para ponerse.